La extensión de ese punto se vuelve un palacio ejal, que forma una vestidura para ese punto con una radiación que aún es incognoscible debido a su translucidez. El palacio que es la vestidura para ese punto incognoscible es también radiación que no puede comprenderse, aunque por otra parte, menos sutil y translúcida que el principal punto místico. Este palacio se extiende en la luz primordial que es una vestidura para él. Desde este punto hay extensión tras extensión, formando cada una vestidura para la otra, estando en la relación membrana-cerebro. Aunque sea primero una vestidura, cada etapa se torna el cerebro para la etapa siguiente. El mismo proceso tiene lugar abajo, de manera que el hombre en este mundo combina cerebro y cáscara, espíritu y cuerpo, todo para el mejor ordenamiento del mundo. Cuando la luna se hallaba conectada con el sol, ella era luminosa, pero tan pronto como se separó del sol y se le asignó el cargo de sus propias huestes, ella redujo su condición y su luz, y se crearon cáscaras sobre cáscaras para cubrirse de ellos, y todo para beneficio del cerebro. De ahí que Meorot está escrito defectuosamente. Todo eso fue para beneficio del mundo, y de ahí que esté escrito para dar luz sobre la tierra. Y Dios hizo dos grandes lumbreras. La palabra hizo significa la debida expansión y establecimiento de todo. Las palabras las dos grandes lumbreras muestran que primero estuvieron asociadas como iguales, simbolizando el pleno nombre Jehová Elohim. Así es, aunque la última parte no está revelada, pero se la conoce por inferencia. La palabra grandes muestra que a su creación se las dignificó con el mismo nombre, de modo que a través de ellas el nombre del todo fue llamado Matzpatz, los dos nombres más elevados de las 13 categorías de la misericordia. Estas se hallan revestidas de mayor dignidad y están colocadas a la cabeza, porque derivan de lo alto y ascienden para beneficio del mundo y para la perseveración de los mundos. De manera similar, las dos lumbreras ascendieron juntas con la misma dignidad. Pero, la luna no estaba cómoda con el sol, y efectivamente cada uno se sintió mortificado por el otro. La luna dijo donde pases. El sol dijo donde haces descansar tu rebaño a mediodía. ¿Cómo puede una vela pequeña brillar a mediodía? A esto Dios dijo anda y amengualte. Ella se sintió humillada, y dijo ¿por qué habría de ser yo como una que se vela a sí misma? Dios, entonces, dijo sigue tu camino en los pasos del rebaño. Entonces ella se amenguó de modo de ser cabeza de las filas inferiores. Desde entonces ella no tuvo luz propia y deriva su luz del sol. Primero fueron iguales, pero luego ella se amenguó entre todos esos grados suyos, aunque todavía es cabeza de ellos, pues una mujer no goza de honor salvo en conjunción con su marido. La gran lumbrera corresponde a Ibi, la lumbrera menor Elohim, que es el último de los grados y el término del pensamiento. Primero fue inscrita entre las letras del nombre sagrado, en su cuarta letra, pero tomó un rango inferior con el nombre Elohim. Sin embargo, aún asciende en todas direcciones arriba en la letra y la unión de las letras del nombre sagrado. Luego se extendieron grados a uno y otro lado. Los grados que se extendieron hacia arriba se llamaron el dominio del día, y los grados que se extendieron hacia abajo se llamaron el dominio de la noche. Las estrellas son el remanente de las fuerzas y los ejércitos, y, en número incontable, están todas suspendidas de ese firmamento del cielo que es la vida del universo, como está escrito y Dios las colocó en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra. Esta es la tierra inferior, que extrae luz de ellas, como ellas derivan luz desde arriba. En ese día cuarto se estableció el reino de David, el cuarto pie y sostén del trono divino, y las letras del nombre divino fueron firmemente fijadas a sus lugares. A pesar de ello, el sexto día, cuando fue plenamente formada la semejanza del hombre, no estaba firmemente fijado el trono en su lugar. Pero, entonces, por lo menos, ambos tronos, el superior y el inferior, fueron establecidos y todos los mundos instalados en sus lugares, y todas las letras se fijaron en sus esferas por la extensión del vapor primordial. El cuarto día fue rechazado de los constructores, porque en él la lumbrera se degradó y abatió su radiación, y se reforzaron las cáscaras exteriores. Todas esas luces radiantes se hallan suspendidas en ese firmamento del cielo para que por ellas pudiesen establecerse el trono de David. Esas luces son agentes formativos en el mundo inferior para perfeccionar la forma de todos los que se incluyen en el término hombre. Este es el nombre que se da a toda forma interior, y así cada forma comprendida en esta extensión se llama hombre, que propiamente indica el espíritu del hombre que emana del reino de la santidad, para el cual su cuerpo es una vestidura, como leemos tú me vestiste en piel y carne. De ahí que a menudo encontremos la expresión carne de hombre, que implica que el hombre real se halla adentro y la carne que es su cuerpo es solamente una vestidura. Los seres inferiores que han sido compuestos por este espíritu, asumen formas y están envueltos en otra vestidura, como la forma de animales puros, buey, oveja, cabra, ciervo, etc. Ellos participarían gustosos de la vestidura del hombre, que corresponde a su naturaleza interior, pero sus formas se hallan cubiertas por el nombre que se aplica a sus cuerpos. Así, encontramos carne de buey, siendo buey el elemento interno de ese cuerpo, mientras la carne es la vestidura, y así con todos. De manera similar, en cuanto al otro lado, el espíritu que se encuentra en las naciones idólatras, sale del reino de la impureza y no es, hablando propiamente, hombre. Por eso no se halla cubierto por ese nombre, y no tiene parte en el mundo futuro. Su cuerpo, que es la vestidura de esa cosa impura, es carne impura y el espíritu es impuro dentro de la carne que viste. Por eso se llama impuro, y la vestidura no se llama hombre.
Los seres inferiores que se componen con ese espíritu asumen formas que se visten en otra vestidura, tales como las formas de los animales impuros, respecto de los cuales la ley dice esto es impuro para ti, como el cerdo y los pájaros impuros y las bestias de este lado. Al espíritu lo cubre el nombre del cuerpo que lo viste, y el cuerpo se llama carne de cerdo, cerdo en la carne que viste. Consiguientemente, hay neta separación entre estos dos grupos. A un lado lo abarca la categoría hombre y al otro lo comprende la categoría impuro, y los individuos se dirigen cada uno a su especie y retornan a su especie. Así las luminarias superiores irradian en ese firmamento del cielo para modelar en el mundo inferior las formas requeridas, como está escrito, y Dios las puso en el firmamento del cielo, y para regir de día y de noche. Es adecuado y propio que gobiernen dos luminarias, la luminaria mayor de día y la menor de noche. La lección que extraemos es que el varón gobierna de día para regular su casa y traer a ella alimento y sostén. Cuando llega la noche, toma el mando la mujer, y ella gobierna la casa como está escrito, ella se levanta cuando aún es de noche y da alimento a su casa, ella y no él. Así el dominio del día pertenece al varón y el dominio de la noche a la mujer. Luego está escrito y las estrellas. Tan pronto como la mujer dio sus órdenes y se retiró con su marido, la dirección de la casa pasa a las solteras, que quedan en el hogar para atender a todos sus requerimientos. Luego, cuando llega el día, el hombre debidamente toma de nuevo el mando. Y Dios hizo las dos lumbreras. Hay dos clases de luminarias. Las que ascienden hacia arriba se llaman luminarias de luz. Las que descienden hacia abajo se llaman luminarias de fuego. Estas últimas pertenecen a la esfera inferior y gobiernan en los días de semana. Por eso, cuando expira el sábado se dice una bendición por la lámpara, porque entonces se restaura el gobierno a esas luminarias. Los dedos del hombre simbolizan los grados mixtos del mundo superior, que se dividen en frente y espalda, adelante y atrás. Los últimos están afuera y los simbolizan las uñas de los dedos. Por eso a la expiración del sábado se permite mirar las uñas de los dedos con la luz de las velas. Pero no se permite mirar con la luz de las velas desde el lado de adentro. Esto se halla escondido en el versículo: tú me verás de la espalda, no verás mi rostro. Por eso el hombre no ha de mirar sus dedos por dentro cuando recita la bendición, creador de la luz del fuego. El día sábado, Dios gobierna solo por medio de esos grados interiores sobre su trono de gloria, y todos ellos están comprendidos en él, y él asume dominio. Por eso le acordó descanso en este día a todos los mundos. Como parte del legado de este día, el santo y único pueblo heredó las luminarias de luz del lado de la derecha, que es la luz primordial que hubo el primer día. Pues en día sábado esas luminarias de luz brillan y tienen dominio solas, y de ellas se ilumina toda cosa. Cuando el sábado expira, las luminarias de luz se retiran y asumen dominio las luminarias de fuego, cada una en su lugar. Ellas gobiernan desde la expiración de un sábado hasta el comienzo del siguiente. Por eso es adecuado emplear la luz de la lámpara a la expiración del sábado. Se dice de las Hayot que ellas corren de un lado a otro, y por eso ningún ojo puede seguirlas. Las Hayot bestias descubiertas son aquellas en medio de las cuales hay una Ofan rueda, que es Metatrón, que es más exaltado que todos los otros anfitriones. Las Hayot que nunca están descubiertas son las que se hallan bajo las dos letras no descubiertas Yod-Ie, que rigen sobre Baf, siendo el pedestal de la primera. La más misteriosa e incomprensible esencia gobierna sobre todo y se halla subida sobre todo. Las Hayot que se descubren están debajo de las que permanecen no descubiertas, derivan su luz de ellas y las siguen. Las Hayot celestiales se hallan todas comprendidas en el firmamento del cielo, y a ellas se refieren las palabras que haya lumbreras en el firmamento del cielo. Todas están suspendidas en ese firmamento. Pero, también hay un firmamento encima de los cielos, del cual está escrito y una apariencia sobre las cabezas de la Haya, un firmamento semejante al hielo. Esto es la primera más allá de la cual no puede penetrar la mente humana, porque aquello que está más lejos se halla envuelto en el pensamiento de Dios, que se eleva por encima de la comprensión del hombre. Si lo que hay en el pensamiento no se puede comprender, mucho menos aún se puede comprender al pensamiento mismo. Nadie puede concebir lo que hay en el pensamiento, y mucho menos se puede conocer al Ensof, del cual no es posible encontrar rastro y que no puede alcanzarse por medio alguno. Pero de en medio del misterio impenetrable, de la primera degradación del Ensof alborea una lánguida indiscernible luz como la punta de una aguja, el nicho oculto del pensamiento, que no es tampoco cognoscible, hasta que se extiende de él una luz en un lugar donde hay alguna impresión de letras y de donde salen todas ellas. Primera de todas está el Aleph, el comienzo y el fin de todos los grados, aquello en lo cual se hallan impresos todos los grados y que, sin embargo, siempre se llama uno, para poner de manifiesto que aunque la divinidad contiene muchas formas, solo es una. Esta es la letra de que dependen, ambas, las entidades inferiores y las superiores. El punto vértice del Aleph es el símbolo del oculto pensamiento superior, en el que se contiene, potencialmente, la extensión del firmamento superior. Cuando Aleph sale de ese firmamento en una forma que simboliza al comienzo del pensamiento, salen en su varilla del medio 6 grados, que corresponden a las Hayot superiores que están suspendidas del pensamiento. Una es la luz que brilló y fue retirada. Es el calor del día que Abraham sintió cuando estuvo sentado a la puerta de su tienda, la puerta que abre el camino de abajo hacia arriba y en la que brilló el calor del día.
Una segunda luz es la que se marchita a la caída de la tarde, y por cuya restauración oró Isaac, como está escrito: Isaac salió al campo para meditar a la caída de la tarde. Una tercera luz es la que combina esas otras dos y brilla para curar, y se halla insinuada en el versículo que dice respecto de Jacob que el sol se levantó sobre él, etc. Seguramente fue después que hubo adquirido el grado de caída de la tarde. Desde este punto estuvo sosteniéndose sobre su muslo, es decir, alcanzó imperfectamente la concepción de la fuerza Netzach de Israel. Está escrito sobre su muslo, y no sobre sus muslos. Este es el cuarto grado por el cual no se inspiró ningún profeta hasta que vino Samuel, del cual está escrito: y también la fuerza Netzach de Israel. Así restauró a su fuerza prístina lo que era débil desde el tiempo en que Jacob extrajo fuerza de esa caída de la tarde que se halla asociada con el atributo de la justicia severa. Pero, Jacob, hallándose incluido en ese grado, fue una prueba contra él. Vio que no prevalecería contra él y tocó el hueco de su muslo. Encontró un lugar débil en el muslo, porque se halla fuera de tronco, que es el nombre simbólico de Jacob, cuyo cuerpo estuvo, por eso, bajo la protección de dos grados simbolizados por la designación hombre. Así, cuando el ángel encontró un punto de ataque fuera del tronco, inmediatamente se hundió el hueco del muslo de Jacob, y nadie recibió inspiración profética de esa fuente hasta que vino Samuel. Josué derivó inspiración profética de la majestad de Moisés, como está escrito: y pondrás parte de tu majestad sobre él. Entonces, es este el quinto grado. Netzach es el muslo izquierdo, el grado de Jacob, y por eso vino David y lo unió con el lado derecho, como está escrito: la bienaventuranza en tu mano derecha es Netzach. La razón por la cual el muslo de Jacob era débil fue porque lo tocaba el lado de la impureza y lo despojaba de su fuerza, y permaneció débil hasta el tiempo de Samuel. De ahí que Samuel hablara de Netzach de Israel, y de ahí, también, que siempre hablara con severidad. Sin embargo, posteriormente Dios lo puso bajo la égida de Or, después de que hubo ungido reyes. Merced a esto figura con Moisés y Aarón, pues combinó dos grados inferiores, como ellos combinaron dos grados superiores, aunque todos los grados se hallan ligados entre sí. Todas esas luces superiores existen en su imagen abajo, algunas de ellas en su imagen abajo, sobre la tierra, pero, por sí mismas, todas se hallan suspendidas en el firmamento del cielo. Aquí está el secreto de dos nombres combinados a los que acompaña un tercero y se tornan de nuevo uno. Y Dios dijo: hagamos al hombre. Está escrito: el secreto del Señor es para los que le temen. El más reverenciado anciano comenzó una exposición de este versículo diciendo: Simeón, Simeón, ¿quién es el que dijo hagamos al hombre? ¿Quién es ese Elohim? Con estas palabras el anciano más reverenciado desapareció antes de que alguien lo viera. Simeón, al haber oído que lo llamó simplemente Simeón, y no Rabí Simeón, dijo a sus colegas con seguridad que es el santo, bendito sea, del cual está escrito: y el anciano de días estuvo sentado. En verdad ahora es el tiempo para exponer este misterio que hasta ahora no se permitió divulgar, pero ahora percibimos que está dado permiso. Entonces continuó: debemos imaginar un rey que quería que se erigieran varios edificios, y que tenía a su servicio un arquitecto que nada hacía sin su consentimiento. El rey es la sabiduría superior arriba, la columna central es el rey abajo. Elohim es el arquitecto arriba, la columna central es el rey abajo. Elohim es el arquitecto arriba, siendo como tal la presencia divina es Shejinah del mundo inferior. Ahora bien, una mujer no puede hacer nada sin el consentimiento de su marido. El padre, cuando deseaba algo construido por medio de emanación Asilut, decía a la madre, por medio de la palabra mirá, que sea así y así, e inmediatamente así era, como está escrito: y dijo Elohim, que haya luz, y la luz fue. Es decir, uno dijo a Elohim que haya luz. El dueño del edificio dio la orden, y el arquitecto la llevó a cabo inmediatamente. Y así aconteció con todo lo que fue construido por medio de la emanación. El arquitecto, cuando llegó al mundo de la separación, que es la esfera de los seres individuales, dijo al dueño del edificio: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. El dueño del edificio dijo: en verdad, está bien que sea hecho, pero un día pecará delante de ti, porque es necio. Así está escrito: el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo insensato es el pesar de su madre. Ella respondió: dado que su culpa se refiere a la madre y no al padre, yo deseo crearlo a mi semejanza. De ahí que está escrito: y Elohim creó al hombre a su imagen, no habiendo querido el padre participar en la creación. Así está escrito con referencia a su pecado: por vuestras transgresiones vuestra madre fue repudiada. El rey dijo a la madre: ¿no te he dicho que él estaba destinado a pecar? Entonces lo arrojó y, con él, arrojó a su madre. Y, así, está escrito: el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo insensato es el pesar de su madre. El hijo sabio es un hombre formado por emanación, y el hijo insensato es un hombre formado por creación Beriah. Aquí los colegas interrumpieron y dijeron: Rabí, hay entre padre y madre una división tal que del lado del padre el hombre haya sido formado por vía de emanación y del lado de la madre por vía de creación. Él respondió: amigos míos, no es así, pues el hombre de la emanación fue ambos, masculino y femenino, del lado de ambos padre y madre, y por eso se dice: y Dios dijo que haya luz, y la luz fue que haya luz del lado del padre, y la luz fue del lado de la madre, y este es el hombre de dos rostros. Este hombre no tiene imagen ni semejanza.
Solo la Madre Superior tiene un nombre que combina luz y oscuridad, luz que fue la vestidura superior y que Dios creó en el primer día y luego atesoró para los justos, y oscuridad que fue creada en el primer día para los malvados. Por causa de la oscuridad, que fue destinada a pecar contra la luz, el Padre no quiso participar en la creación del hombre, y por eso la Madre dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen corresponde a la luz. Según nuestra semejanza a la oscuridad, que es una vestidura para lucir del mismo modo que el cuerpo es una vestidura para el alma, como está escrito: me vestiste con piel y carne. Entonces hizo una pausa, y todos los colegas se regocijaron y dijeron: feliz es nuestra suerte que nos dio el privilegio de oír cosas que hasta ahora nunca fueron descubiertas. Simeón prosiguió entonces, tomando como texto: ved ahora que yo soy el Elohim no está conmigo. Dijo: amigos, hay aquí algunos misterios profundos que deseo revelaros ahora que se ha dado permiso de expresarlos. ¿Quién es el que dice: ved ahora que yo soy él? Es la causa que está por encima de todas las de lo alto, que se llama la causa de las causas. Está por encima de esas otras causas, de las cuales ninguna hace nada hasta tener permiso de la que está por encima de ella, como lo señalamos antes respecto de la expresión hagamos al hombre. Hagamos nosotros, ciertamente se refiere a dos, de los cuales uno dijo al otro hagamos, y que no hizo nada salvo con el permiso y dirección del que está por encima suyo, mientras que el que está encima nada hizo sin consultar a su colega. Pero, la que es llamada la causa encima de todas las causas, que ninguna le es superior ni igual, como está escrito: a quien me comparáis y seré igual. Dijo: ved ahora que yo soy él, y Elohim no está conmigo, de quien tomaría consejo, como aquello que está escrito: y Dios dijo hagamos al hombre. Aquí los colegas interrumpieron y dijeron: Rabí, permítenos hacer una observación. ¿No asentiste antes que la causa de las causas dijo a la Sefirá que hagamos al hombre? Él contestó: no escucháis lo que decís. Hay algo que se llama causa de las causas, pero esa no es la causa encima de todas las causas, que yo mencioné, que no tiene colega de quien pudiera tomar consejo, porque es única, anterior a todo y no tiene compañero. Por eso dice: ved ahora que yo soy él, y Elohim no está conmigo, de quien pudiera tomar consejo, pues no tiene colega ni compañero, ni aun número, pues hay un uno que conota combinación, como masculino y femenino, del que está escrito: pues lo llamé uno. Pero este es uno sin número y sin combinación, y por eso está dicho: y Elohim no está conmigo. Todos ellos se pusieron de pie y se prosternaron ante él, diciendo: feliz el hombre cuyo maestro concuerda con él en la exposición de misterios ocultos, que no fueron revelados a los ángeles santos. Simeón prosiguió: amigos, debemos exponer el resto del versículo, pues contiene muchos misterios ocultos. Las palabras siguientes son: no hago morir y hago vivir. Es decir, mediante la sefirot del lado de la derecha hago vivir, y mediante la sefirot del lado de la izquierda hago morir. Pero si la columna central no se halla de acuerdo, no puede pasar una sentencia, pues forman una corte de tres. A veces, aunque todos tres estén de acuerdo en condenar, viene la mano derecha que se tiende para recibir a los que se arrepienten. Esto es el tetragrama y también es la Eshejina, que es llamada mano derecha, del lado de Gesed benevolencia. Cuando un hombre se arrepiente, esa mano lo salva del castigo. Pero, cuando la causa que es por encima de todas las causas condena, entonces ninguno hay que libere de mi mano. Además, los colegas explicaron la palabra Elohim en este versículo como refiriéndose a otros dioses, y las palabras yo hago morir y hago vivir como significando con mi Eshejina yo hago morir a quien es culpable y mediante ella preservo a quien es inocente. Pero, lo que se dijo antes concerniente a la causa suprema es un secreto que solo se ha transmitido a hombres sabios y profetas. Ved ahora cuántas causas ocultas hay involucradas en la Sefirot y engasadas sobre la Sefirot, ocultas de la comprensión de los seres humanos. De ellas está dicho: sobre el alto otro más alto vigila. Hay luces sobre luces, una más clara que otra, cada una oscura en comparación con la de encima de ella, de la que recibe su luz. En cuanto a la causa suprema, todas las luces son oscuras en su presencia. Otra explicación del versículo hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza dieron los colegas, que pusieron estas palabras en boca de los ángeles asistentes. Simeón les dijo: como saben lo que fue y lo que será, han de haber sabido que estaba destinado a pecar. ¿Por qué, entonces, hicieron esa propuesta? Más aún, Usa y Asael en realidad se oponían a ella. Pues cuando la Eshejina dijo a Dios hagamos al hombre, ellos dijeron: ¿qué es el hombre para que lo conozcas? Porque deseas crear al hombre, que, como lo sabes, pecará ante ti, por su mujer, que es la oscuridad para su luz, siendo la luz masculina y la oscuridad femenina. La Eshejina les respondió: vosotros mismos cometeréis el mismo crimen de que lo acusáis. Y así está escrito: y los hijos de Dios vieron a las hijas del hombre que eran bien parecidas, y las siguieron por camino desviado, y la Eshejina los degradó de su posición santa. Los colegas dijeron: Rabí, después de todo, Usa y Asael no se equivocaron, porque el hombre estuvo realmente destinado a pecar por la mujer. Él respondió que lo que la Eshejina dijo fue: habéis hablado del hombre peor que todo el resto de la hueste celestial. Si fuerais más virtuosos que el hombre tendríais derecho a acusarlo.
Pero como él pecará con una mujer, vosotros pecaréis con muchas mujeres, como está escrito, y los hijos de Dios vieron a las hijas del hombre, no una hija, sino hijas, y luego, si el hombre pecó, estuvo dispuesto a arrepentirse y a retornar a su amo y a reparar el mal. Los colegas dijeron: si es así, después de todo, ¿por qué se lo creó? Él contestó: si Dios no hubiera creado al hombre de esta manera, con inclinaciones, buena y mala, que corresponden a la luz y a la oscuridad, el hombre creado no habría sido capaz de virtud ni de pecado. Pero ahora, que fue creado con ambos, está escrito: mira, yo he puesto delante de ti en este día la vida y la muerte. Ellos le dijeron: ¿y aún, para qué todo esto? ¿No habría sido mejor que no fuese creado y, así, no habría pecado, causando con ello mucho agravio arriba, y no habría tenido ni castigo ni recompensa? Él contestó: fue justo y recto que él fuera creado de esta manera, pues en consideración a él se creó la Torá, en la que se hallan inscritos castigos para los malvados y recompensas para los justos, y estos solo lo son en mérito del hombre creado. Ellos dijeron: verdaderamente, ahora hemos oído lo que nunca conocimos antes. Ciertamente, Dios no creó nada que no fuese requerido. Más aún, la Torá creada es una vestidura para la Shechiná, y si el hombre no hubiera sido creado, la Shechiná habría carecido de vestidura, como un mendigo. De ahí que cuando un hombre peca, es como si desgarrara de la Shechiná sus vestimentas, y por eso se le castiga. Y cuando cumple los preceptos de la ley, es como si cubriera la Shechiná con sus vestimentas. De ahí que decimos que los flecos tziki que usan los israelitas son para la Shechiná en cautiverio, como el abrigo del pobre, del que está dicho: porque este es su único abrigo, es su vestido para sus carnes, en que habrá de dormir. Numerosos ángeles destructores persiguen la plegaria que no es de corazón pleno, según la expresión de la escritura, todos sus perseguidores la alcanzaron. Por eso está bien que uno introduzca su plegaria con el versículo: pero él es misericordioso y perdona la iniquidad. La palabra iniquidad significa Samael, que es la serpiente. No destruirá significa el destructor. Apartó su ira se refiere al demonio Afira. Y no quiso despertar todo su enojo se refiere al demonio Gema enojo. A estos poderes se ligan muchos ángeles destructores que se encuentran bajo 7 jefes con 70 subjefes, dispersos por cada firmamento, y debajo de ellos hay miríadas de otros. Cuando un israelita que lleva flecos y filacterias ora con devoción, se cumplen las palabras de la escritura: todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es llamado sobre ti y te temerán. Estuvimos de acuerdo en que el nombre del Señor se refiere a la filacteria de la cabeza, y cuando los ángeles destructores ven el nombre de Jehová sobre la cabeza del que ora, todos a la vez se vuelan, como está escrito: 1.000.000 caerán a tu lado. Jacob previó la opresión del último cautiverio en los días postreros, y por eso oró en ese lugar y se acostó allí, porque el sol se había puesto, es decir, llegó la noche del cautiverio. David, al referirse al cautiverio, dijo: hambriento y fatigado y sediento en el desierto. Vio la Shechiná reseca, marchita y enjuta, y estuvo hondamente triste por ella. Cuando vio a Israel retornando en júbilo, compuso 10 clases de cantos, y al final de todos exclamó: plegaria por un afligido cuando desfallece. Esta es la plegaria que llega ante Dios previamente a las otras. ¿Cuál es la plegaria por un afligido? Es la plegaria nocturna, que es única, sin esposo, y porque es sin esposo es afligida y enjuta. Como ella es el hombre justo, pobre y afligido. Esta es la simiente de Jacob, que se halla en sumisión a todas las naciones, y se reúne para la plegaria nocturna que tipifica la noche de la cautividad. La plegaria sabática es una benevolencia para este pobre hombre. Por eso, cuando un hombre recita la plegaria de Amidá en los días de semana, ha de estar de pie como un pobre a la puerta del rey por causa de la Shechiná, y ha de vestirla con la vestimenta de los flecos, y ha de estar con sus filacterias como un mendigo a la puerta cuando comienza con la palabra Adonai Señor. Cuando abre su boca para decir la plegaria nocturna, desciende un águila en los días de semana, para recoger en sus alas a la plegaria nocturna. Este es ángel llamado Nuriel cuando viene del lado de Gesed benevolencia, y es Uriel cuando viene del lado de Gebura fuerza, porque es un fuego quemante. Para la plegaria matinal también viene un león, y la recibe en sus brazos alados. Este es Mijael. Para la palabra de la tarde viene un buey, y la toma en sus brazos y cuernos. Este es Gabriel. En el día es Shabbat sábado, Dios mismo desciende con los 3 patriarcas, para dar la bienvenida a su hija única. En ese momento los seres celestiales que se llaman con el nombre del Señor exclaman: levantad vuestras cabezas, oh puertas, y sed exaltadas, puertas sempiternas, e inmediatamente se abren prestas las puertas de 7 palacios. El primer palacio es el palacio del amor, el segundo, del temor, el tercero, de la misericordia, el cuarto, de la profecía a través del espejo claro, el quinto, de la profecía a través del espejo brumoso, el sexto, de la rectitud, el séptimo, de la justicia. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. Hemos asentado que la expresión esta son denota que las mencionadas antes no se toman en cuenta en adelante. En este caso la referencia es a los productos de Tohu vacío aludidos en el segundo versículo del primer capítulo, y la tierra estaba Tohu y Bohu. Estos son aquellos de los cuales hemos aprendido que Dios creó mundos y los destruyó. Por eso la tierra estaba informe Tohu y vacía Bohu, cual si dijera: ¿cómo habría Dios de crear mundos para destruirlos? Sería mejor no crearlos.
De manera similar, se dice de los cielos se desvanecieron como humo. Pero, efectivamente, tenemos aquí una indicación de los que significa la expresión los destruyó, que indica que Dios no destruye realmente las obras de sus manos. La explicación es esta. Dios creó el mundo por medio de la Torá, es decir, en cuanto es llamado Reshit. Por este Reshit, Él creó los cielos y la tierra, y con ello los sostiene, porque la palabra Bereshit contiene la palabra Berit pacto. A este punto se refiere el versículo, si no fuera por mi pacto con el día y con la noche, yo no hubiera establecido las leyes del cielo y la tierra. Este cielo es el cielo del cual está dicho los cielos son los cielos del Señor, y esta tierra es el país de los vivientes que comprende 7 países de los que David dijo, yo caminaré delante del Señor en los países de los vivientes. Luego, Él creó un cielo y una tierra que reposan sobre todo vacío, y no poseen cimiento, es decir, pacto, para sostenerlos. Por esta razón Dios procuró dar a las naciones del mundo la ley que contiene el pacto de la circuncisión, pero ellas no quisieron aceptarla, y por eso la tierra quedó reseca y desolada. De ahí que leemos que las aguas se reúnan en un lugar, y que aparezca la tierra seca. Por las aguas entendemos en esta conexión la Torá. Por un lugar entendemos Israel, cuyas almas están ligadas al lugar del cual está escrito bendita es la gloria del Señor desde su lugar. La gloria del Señor es la Eschejina inferior. Su lugar es la Eschejina superior. Y como las almas son de esa dirección, el nombre del Señor descansa sobre ella, y de ellas está dicho pues la porción del Señor es su pueblo. De esta manera, las aguas se reunieron en un lugar. La Torá es la salvación del mundo, y los gentiles que no la aceptaron quedaron enjutos y escuálidos. Es de esta manera que Dios creó mundos y los destruyó, esto es, los que no guardan los preceptos de la ley. No que Él destruya sus propias obras, como algunos imaginan. Pues, ¿por qué ha de destruir a sus hijos, de los cuales está escrito Bebará cuando fueron creados en este pasaje, que puede analizarse en Beberam, Él los creó por medio de E, que simboliza al atributo de misericordia? Esto se refiere a aquellos de los gentiles que abrazan el judaísmo. Moisés, antes de dejar Egipto, procuró enrolar prosélitos, pensando que eran de aquellos que así fueron creados por la letra E, pero no fueron sinceros, y por eso fueron la causa de la degradación de él, como está escrito baja enseguida, porque el pueblo, es decir, los prosélitos, se ha corrompido. En la multitud mezclada hay 5 secciones Nefilim, Giborim, Anakim, Refaim y Amalecitas. Los amalecitas son los que fueron dejados del tiempo del diluvio, de los cuales está escrito y borró toda sustancia viviente. Los de esta clase que fueron dejados en el cuarto cautiverio, se hacen conductores por fuerza principal y son flagelos para Israel. De ellos está escrito porque la tierra estaba llena de violencia por causa de ellos. Estos son los amalecitas. De los Nefilim literalmente, caídos está dicho y los hijos de Dios vieron a las hijas del hombre, que eran bien parecidas. Estos forman una segunda categoría de los Nefilim, ya mencionada antes, en la manera en que cuando Dios pensó hacer al hombre, dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, etc. Es decir, Él tuvo la intención de hacerlo cabeza sobre los seres celestiales, que debían ser sus representantes, como José sobre los gobernadores de Egipto. Los ángeles empezaron entonces a difamarlo diciendo que es el hombre para que tú lo recuerdes, viendo que de seguro pecará ante ti. Dios les dijo si fuerais sobre la tierra como Él, vuestros pecados serían peores. Y así fue, pues cuando los hijos de Dios vieron las hijas del hombre, se enamoraron de ellas, y Dios los arrojó del cielo. Estos fueron Uz y Azael, de ellos deriva sus almas la multitud mezclada, y por esa también se la llama Nefilim, pues caen en la fornicación con mujeres hermosas. Por eso Dios los expulsó del mundo futuro, en el cual no tienen porción, y les da su retribución en este mundo, como está escrito a sus enemigos, les da la recompensa en su misma cara. Los Giborim potentes son aquellos de los cuales está escrito son los fuertes. Hombres renombrados. Ellos vienen del lado de los que han dicho venid, construyamos una ciudad y hagámonos un nombre. Estos hombres levantan sinagogas y colegios, y colocan en ellos rollos de la ley con ricos ornamentos, pero no lo hacen por consideración a Dios, sino solamente por hacerse un nombre, y, en consecuencia, los poderes del mal prevalecen sobre Israel, que ha de ser humilde como el polvo de la tierra, de acuerdo con el versículo y las aguas prevalecieron muchísimo sobre la tierra. Los Refaim literalmente débiles, la cuarta sección de la multitud mezclada, son aquellos que al ver a los hijos de Israel en turbación, los abandonan, aunque se hallen en posición de ayudarles, y también descuidan la Torá quienes estudian, para congraciarse con los no judíos. De ellos está dicho son Refaim sombras, no se levantarán. Cuando vendrá la redención para Israel, toda su memoria perecerá. La última sección, los Anakim literalmente gigantes son aquellos que tratan con ultraje a aquellos de quienes está escrito, serán como collares Anakim para tu cuello. De ellos está dicho los Refaim son igualmente contados como Anakim, es decir, están a la par unos con otros. Todos esos tienden a retrotraer el estado de Tohu y causaron la destrucción del templo.
Pero, así como Tol y Bou dieron lugar a la luz, así cuando Dios se revele ellos serán borrados de la tierra. Pero la redención no será completa hasta que Amalek será exterminado, pues contra Amalek fue tomado juramento de que el Señor librará guerra contra Amalek de generación en generación. La siguiente es otra explicación de las palabras estas son las generaciones del cielo y de la tierra. La expresión estas son corresponde aquí a la misma expresión en el texto estos son tus dioses, oh Israel. Cuando estos sean exterminados será como si Dios hubiera hecho el cielo y la tierra en ese día. De ahí que esté escrito en el día que Dios hace el cielo y la tierra. En ese tiempo Dios se revelará con la Shejina y el mundo será renovado, como está escrito porque como la nueva tierra y el nuevo cielo. En ese tiempo el Señor hará brotar del suelo todo árbol placentero, etc. Pero antes de que ellos sean exterminados no caerá la lluvia de la Torá, e Israel, que se compara con las hierbas y los árboles, no puede madurar, como se insinúa en las palabras ningún arbusto del campo había sobre la tierra, ni hierba del campo. Porque no había hombre, es decir, Israel no estaba en el templo, para labrar el suelo con sacrificios. Según otra explicación, las palabras ningún arbusto del campo había sobre la tierra, se refieren al primer Mesías, y las palabras ni hierba del campo había brotado, se refieren al segundo Mesías. ¿Por qué no se lanzaron? Porque no estaba Moisés para servir a la Shejina, Moisés de quien está escrito y no había hombre para labrar el suelo. Esto también se insinúa en el versículo el cetro no partirá de Judá ni el báculo del gobernante de entre sus pies. El cetro se refiere al Mesías de la casa de Judá, y el báculo, al Mesías de la casa de José. Hasta que viene y Silo este es Moisés, siendo el valor numérico de los nombres Silo y Moisés el mismo. También es posible referir a las hierbas del campo a los justos o a los estudiosos de la Torá. Y el Señor Dios formó al hombre. Aquí hombre se refiere a Israel, a quien Dios modeló en ese tiempo para este mundo y para el mundo futuro. Además, la palabra Vayetzer y formó implica que Dios los puso bajo la égida de su propio nombre, al formar los dos ojos como la letra Yod y en el medio la nariz como la letra Vav. Inmediatamente él colocó a Israel dentro del santo jardín del Edén, como está dicho y el Señor Dios plantó. Los dos nombres se refieren aquí al padre y a la madre. El jardín es la Shejina sobre la tierra, y Edén es la madre superior. El hombre es la columna central. La Shejina hubo de ser su plantación, su esposa que nunca hubo de partir de él y hubo de ser deleite perpetuo. Así Dios plantó entonces a Israel como un tallo santo, como está escrito la rama de mi plantío, la obra de mis manos, en la que me glorifico. Y el Señor Dios hizo crecer. Los dos nombres pueden referirse al padre y a la madre. Cada árbol placentero se refiere al Sadik justo. Bueno de comer se refiere a la columna central, mediante la cual él proveyó alimento para todos, y de la cual solo Sadik se nutre, como la Shejina se nutre de él. Estos no necesitan del mundo inferior, sino que, al contrario, todos abajo se nutren de él. Pues en el periodo de cautiverio, a la Shejina y a la vida del universo las nutren únicamente las 18 bendiciones de la plegaria de Israel, pero en ese tiempo habrá alimento para todos. Esto significa que en ese tiempo el árbol de vida será plantado en el jardín, de modo que él tomará también del árbol de vida y comerá y vivirá por siempre. La Shejina no estará más en poder de la mala influencia, es decir, de la multitud mezclada que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, y no recibirá más en su seno a ningún impuro, en cumplimiento de lo cual está escrito el Señor, solamente lo conducirá y no habrá Dios extraño con él. Por esta razón en los tiempos del Mesías no serán más admitidos prosélitos. La Shejina será como una parra en la que no se puede injertar ningún tallo de otra especie, e Israel será todo árbol placentero de ver, y le será restaurada su belleza anterior, de la que se nos dice él lanzó del cielo a la tierra la belleza de Israel. El árbol del conocimiento del bien y el mal será embestido por ellos y no adherirá a ellos ni se mezclará con ellos, pues de Israel está dicho y no comeréis del árbol del conocimiento del bien y el mal. Este árbol es la multitud mezclada, y Dios les señaló que por mezclarse con ella sufrirían dos pérdidas, del primero y del segundo templos, como está dicho y el día que comieras de él de seguro morirás. Ellos hicieron que el Sadik quedase exhausto y desolado por la pérdida del segundo templo, que es la Shejina en el cielo, y por la pérdida del segundo templo, que es la Shejina sobre la tierra. De ahí que está escrito y el río será drenado a seco, es decir, el río Baf se secará en la inferior, como para privarlo del flujo de Yod que sale del Ensof. Pero tan pronto como Israel saldrá del cautiverio, es decir, el pueblo santo solamente, entonces el río que se había secado se tornará el río que sale de Edén para irrigar el jardín. Este río es la columna central, sale de Edén es la madre superior, para irrigar el jardín es la Shejina sobre la tierra. En referencia a ese tiempo está dicho de Moisés e Israel, entonces te deleitarás en el Señor y se cumplirán las palabras, entonces Moisés cantará. Luego, el río de allí se dividirá y formará 4 brazos. El primero de ellos es Gesed benevolencia, que es brazo derecho. De este beberá el campamento de Mijael, y con él la tribu de Judá y sus 2 tribus compañeras. El segundo es Geburá fuerza, y de él el campamento de Gabriel, y con él la tribu de Dan y sus 2 tribus compañeras. El tercero es Nesach victoria, la pierna derecha, y de él beberá el campamento de Muriel, y con él, la tribu de Rubén y sus 2 tribus compañeras.
El cuarto es Od Majestad, la pierna izquierda a que se refiere lo dicho de Jacob, que se sostuvo sobre su muslo izquierdo, y de él beberán el campamento de Rafael, cuya misión es curar las enfermedades del cautiverio y, con él, la tribu de Efraín y sus 2 tribus compañeras. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén. ¿De dónde lo tomó? Lo tomó de los 4 elementos saqueado del versículo, y de ahí se dividió y se tornó en 4 brazos. Dios lo destacó de estos y lo colocó en el jardín de Edén. Así hace Dios ahora con cada hombre creado de los 4 elementos que se arrepiente de sus pecados y se ocupa con la Torá. Dios lo toma de sus elementos originales, como está dicho, y de ahí se divide, es decir, se aparta de los deseos que ellos inspiren, y Dios lo coloca en su jardín, que es la Shejinah, para ataviarla con preceptos positivos, y para guardarla, por medio de preceptos negativos. Si guarda la ley, se hace dueño de los 4 elementos, y se vuelve un río que los irriga, y ellos lo obedecen y él es su gobernante. Pero, si transgrede la ley, ellos son irrigados del amargor del árbol del mal, que es la mala inclinación, y todos sus miembros están llenos de amargor. Pero cuando los miembros del cuerpo son mantenidos santos del lado del bien, se puede decir de ellos que vinieron de Mará, y no podrían beber aguas de Mará porque eran amargas. De manera similar, el estudio del Talmud es amargo si se lo compara con el de la sabiduría esotérica, de la que está dicho y Dios le mostró un árbol. Este es el árbol de vida, y por él las aguas se endulzaron. De manera similar está escrito de Moisés, y el báculo de Dios estaba en su mano. Esta vara es Metatrón, de uno de cuyos lados viene la vida y del otro la muerte. Cuando la vara sigue siendo una vara, ella es una ayuda del lado del bien, y cuando se vuelve una serpiente es hostil, de modo que Moisés huyó de ella, y Dios la libró en su mano. Esta vara tipifica la ley oral, que prescribe lo que está permitido y lo que está prohibido. Cuando Moisés golpeó la roca, Dios se la retiró, y bajó a él con una vara, para golpearlo con ella, siendo la vara la mala inclinación, que es una serpiente, la causa de la cautividad. Otra lección más puede derivarse de las palabras y de ahí se dividió feliz, es el hombre que se dedica a la Torá, porque cuando Dios lo saca del cuerpo, de los 4 elementos, es separado de ellos y asciende, para volverse la cabeza de las 4 Hayot, como está escrito, y te llevarán en sus manos. Y el Señor Dios ordenó al hombre, diciendo: hay acuerdo en cuanto a que el término orden en la escritura se refiere siempre a la prohibición de la idolatría. Este pecado tiene su raíz en el hígado, que es el asiento de la ira, y se ha establecido que caer en una pasión es como adorar ídolos. La expresión el hombre designa derramamiento de sangre, por analogía con el versículo por el hombre será derramada su sangre. Este pecado tiene su raíz en la hiel, la espada del ángel de la muerte, según el versículo su fin último es amargo como la hiel, punzante como una espada de doble filo. La expresión diciendo se refiere al incesto, que tiene su raíz en el vaso, como está escrito tal es el camino de la mujer adúltera, ella come y restrega su boca. Aunque el vaso no tiene boca ni ventosas, él absorbe la negra sangre espesa del hígado. Así la mujer adúltera restrega su boca y no deja rastro. El asesino es incitado por la bilis y succiona de la sangre del corazón. Todos los que ven la bilis retroceden de ella, pero la falta de castidad se cubre en la oscuridad en la sangre negra del vaso. Quien peca por asesinato, idolatría e incesto, expulsa su alma a través del hígado, la bilis y el vaso, y es castigado en la gehenna en esos 3 órganos, mediante 3 demonios principales, Maschid destructor, Eifira y Gema enojo, antes de que los hijos de Israel fueran al cautiverio, y mientras la Shejinah estaba aún con ellos Dios ordenó a Israel, no descubrirás la desnudez de tu madre, y el cautiverio es la develación de la Shejinah, como está escrito por causa de vuestros pecados vuestra madre fue repudiada, es decir, por el pecado de falta de castidad Israel, fue enviado a cautiverio y la Shejinah también, y esto es poner al descubierto a la Shejinah. La falta de castidad es Lilith, la madre de los de la multitud mezclada. Son ellos los que separan las 12 del nombre sagrado e impiden a la Baf entre ellas. Así está escrito no descubrirás la desnudez de una mujer y su hija, refiriéndose a la Shejinah superior y a la inferior. Cuando los de la multitud mezclada se hallan entre una y la otra, el santo, bendito sea, no puede juntarlas y, consiguientemente, el río se torna seco y enjuto, seco en la superior y enjuto en la inferior, para que la multitud mezclada no pueda ser nutrida por la Baf, que es el árbol de vida. Por eso la Baf no junta las 12 cuando la multitud mezclada está entre ellas, y la letra Yo no puede acercarse a la segunda E. Así, el precepto no descubrirás la desnudez de tu nuera es transgredido. Además, separan la yo de la superior, y, así, rompen el mandamiento no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, siendo la yo del padre y la primera y la madre, Baf el hijo y la segunda y la hija. Por eso, con respecto a la superior está ordenado, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. La desnudez de tu hermana la hija de tu padre se refiere a la inferior. La hija de su hijo y la hija de su hija se refieren a la ella que son los hijos de. La desnudez del hermano del padre se refiere a la Yod, que es el producto de la letra Yod, un hermano para Baf. En una palabra, cuando los de la multitud mezclada están mixturados con Israel, las letras del nombre y no pueden ser juntadas y unidas. Pero tan pronto como son separadas del mundo, se dice de las letras del nombre de Dios que en ese día el Señor será uno y su nombre uno.
Por eso, Adán, que es Israel, está estrechamente ligado a la Torá, de la que está dicho es un árbol de vida para quienes se apoyan en ella. Este árbol es la matrona, la Sefirá Malhut reinado, por cuya conexión Israel es llamado hijo de reyes. Es en mérito a eso que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Esta ayuda es la Mishnah, la ley oral, la criada de mano de la Shejinah. Si los hijos de Israel merecen bien, es una ayuda para ellos en el cautiverio del lado de lo permitido, lo puro y lo apropiado. Si no merecen bien, es un obstáculo para ellos del lado de lo impuro, lo inadecuado y lo prohibido. Lo puro, lo permitido y lo adecuado significan la buena inclinación, y lo inadecuado, lo impuro y lo prohibido significan la mala inclinación. Así, la Mishnah se parece a la mujer, que tiene las dos, sangre pura y sangre impura de menstruación. Pero la Mishnah no es la esposa de su unión real, pues se le niega unión real hasta que la multitud mezclada será apartada de la tierra. Merced a esto Moisés fue sepultado fuera de Tierra Santa. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. Simeón dijo: he aquí que por la estupidez y la ceguera de los hombres que no perciben los misterios de la Torá y no saben que por todo animal del campo y toda ave del cielo se designa los no letrados. Ambos que de entre ellos son un alma viviente, no son útiles en el cautiverio a la Shejinah a Moisés que está con ella, pues todo el tiempo que ella está en el exilio, él no la abandona. Eleazar dijo: es justo que apliquemos a Moisés y a Israel lo que está dicho de Adán. Simeón contestó: hijo mío, eres tú quien habla así. Has olvidado el texto, él anunció el fin desde el comienzo. Él respondió: ciertamente tienes razón, y por eso se nos ha dicho que Moisés no murió, y fue llamado Adán, y con referencia a él en el último cautiverio está escrito: y para Adán no encontró ayuda, sino que todo fue contra él. Así también de la columna central está escrito: y no encontró ayuda para el hombre, es decir, para sacar la Shejinah del cautiverio. Por eso está escrito: y miró a un lado y otro y vio que no había nadie, siendo Moisés según la pauta de la columna central. En ese tiempo el Señor Dios hizo caer profundo sueño sobre el hombre. Señor Dios designan al padre y a la madre. El profundo sueño es el cautiverio, como está dicho: y un sueño profundo cayó sobre Abraham. Y él tomó uno de sus lados. ¿Qué lados? Se refiere a las doncellas de Matrona. El padre y la madre tomaron un lado blanco, bello como la luna, y cerraron el lugar con carnes. Esta es la carne de la que se haya escrito: al ver que también él es carne, que se refiere a Moisés. Y el Señor Dios construyó el lado. Hay aquí una alusión a la ley sobre el hermano del esposo fallecido, acerca de quien los sabios dijeron: si él rehúsa a construir una vez, no construirá más, como está escrito: así ha de hacer el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Pero de Dios está escrito: Dios construyó Jerusalén, es decir, Vaf, que es el hijo, es construido por Yodé, que son el padre y la madre. De ahí que se dice: y el Señor Dios construyó el lado que había tomado del hombre, es decir, la columna central, y lo trajo al hombre, es decir, él trajo hacia el lado que había tomado de su doncella, y de ella está dicho: y yo le seré, dijo el Señor, un muro de fuego en su derredor. Porque el futuro templo será construido sobre esta roca por las manos del Santo, bendito sea, él perdurará por todas las generaciones. De este templo está escrito: mayor será la gloria de esta última casa que de la primera, pues la primera fue construida por las manos del hombre, pero esta será construida por las manos del Santo, bendito sea. Las palabras "y el Señor Dios construyó el lado" también se pueden aplicar a Moisés, en cuanto él es del lado de Gesed benevolencia. Y él cerró su lugar con carne. La carne, siendo roja, simboliza legura, fuerza, y, así, en Moisés se combinaban ambas. Esta vez hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esto lo dice la columna central de la Shejinah, de la doncella prometida, que es como decir: yo sé que esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Así, de seguro se llamará mujer del reino superior, que es madre, porque fue tomada del reino del padre, que es Yod. Y lo que acontece con la columna central, acontece con Moisés abajo. En ese tiempo cada israelita encontrará su alma gemela, como está escrito: os daré un nuevo corazón, y pondré un espíritu nuevo en vosotros. Y, también, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estas son las almas nuevas con que los israelitas serán dotados, de acuerdo con el dicho: el hijo de David no vendrá hasta que se hayan agotado todas las almas que han de ser encerradas en cuerpos, y entonces vendrán las nuevas. En ese tiempo la multitud mezclada desaparecerá del mundo, y será posible decir de Moisés y de Israel, de cada uno con referencia a su alma gemela: y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaron, porque la falta de castidad desaparecerá del mundo, es decir, aquellos que causaron el cautiverio, la multitud mezclada. De ellos se dice: además, y la serpiente era más sutil que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho. Es decir, son más sutiles para el mal que todos los paganos, y son la descendencia de la serpiente original que sedujo a Eva. La multitud mezclada es la impureza que la serpiente inyectó en Eva. De esta impureza salió Caín, que mató a Abel.
De Caín descendió Jethro, el suegro de Moisés, como está escrito, y los hijos del Kenita, el suegro de Moisés, de acuerdo a la tradición, se lo llamó Kenita porque se originó de Caín. Moisés, para ocultar el reproche de su suegro, procuró convertir la multitud mezclada, los descendientes de Caín, aunque Dios le advirtió diciéndole son de una mala estirpe, cuídate de ellos. Por causa de ellos Moisés fue expulsado de su lugar propio y no tuvo el privilegio de entrar en el país de Israel, pues por ellos pecó al golpear la roca cuando se le dijo que le hablara. Fueron ellos quienes le trajeron a ese estado. Pero, como Dios toma en cuenta un buen motivo, y dado que el motivo de Moisés al convertirlos fue bueno, como ya se ha dicho, Dios le dijo: yo te haré una nación más grande y poderosa que él. Respecto de ellos está escrito: al que ha pecado contra mí, a ese yo lo borraré de mi libro, porque son de la simiente de Amalek, de quien está dicho: borrarás la memoria de Amalek. Fueron ellos quienes causaron la rotura de las tablas de la ley, acerca de lo cual está dicho: y los ojos de ambos se abrieron y conocieron que estaban desnudos, es decir, los hijos de Israel llegaron a saber que se habían hundido en el fango del Egipto, careciendo de Torá, de modo que se podía decir de ellos: y estuviste desnudo y descubierto. Luego dice: y ellos cosieron hojas de higuera, es decir, buscaron cubrirse con variados pellejos de la multitud mezclada, pero su cubierta real son los flecos de la tzitzit y las correas de las filacterias, de las que está dicho: y el Señor Dios hizo para el hombre y su mujer chaquetas de cuero y los cubrió. Esto se refiere más propiamente a las filacterias, mientras que a los flecos los designan las palabras: e hicieron para ellos cinturones. Y ellos oyeron la voz del Señor Dios. Esto se refiere al tiempo cuando Israel vino al monte Sinaí, como está escrito: ha oído un pueblo la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, etc. La multitud mezclada entonces pereció, aquellos que dijeron a Moisés: no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Estos son los prototipos de los iletrados amarets, de quienes está dicho: maldito aquel que se echa con cualquier bestia, porque son del lado de la serpiente, de la que está dicho: maldita eres de entre todas las bestias. Varias impurezas se mezclan en la composición de Israel, como animales entre hombres. Una especie es del lado de la serpiente, otra, del lado de los paganos, que se comparan a las bestias del campo, otra, del lado de Masiquín, duendes, pues las almas de los malvados son literalmente los Masiquín del mundo, y hay una impureza del lado de los demonios y malos espíritus, y ninguna entre ellas es tan maldita como Amalek, el cual es la mala serpiente, el dios extraño. Él es la causa de toda la falta de castidad y del asesinato, y su alma gemela es el veneno de la idolatría, llamándose Samael literalmente Dios veneno a las dos juntas. Hay más de un Samael, y no todos son iguales, pero este lado de la serpiente es maldito por encima de todos. Y el Señor Dios llamó al hombre, y dijo: ¿dónde estás tú? La palabra Leja, ¿dónde estás tú?, tiene las mismas letras que la palabra Hija, como, con que comienza el libro de las lamentaciones, y así anuncia la destrucción del templo y la lamentación sobre ella. Pero en los días por venir Dios arrojará del mundo todos los crecimientos malos, como está escrito: destruye la muerte para siempre, y todo será restaurado a su lugar justo, como está escrito: en ese día el Señor será uno y su nombre uno. En el comienzo se nos ha enseñado que toda vez que el nombre de Salomón aparece en el Cantar de los Cantares, se refiere al rey a quien pertenece la paz, mientras que el término rey simplemente se refiere a la hembra. Lo más bajo está contenido en lo más elevado, y la memónica es que lo más bajo es heredero de los más alto, de modo que ambos son uno, constituyendo puntos Bet Bayit casa, como está escrito: con sabiduría se construye una casa Bayit. Ahora bien, está escrito: el rey Salomón hizo para sí una litera de maderas del Líbano. La litera es el sostenimiento del mundo inferior por obra del mundo superior. Antes de crear Dios el mundo, su nombre estaba incluido en él, y por eso, él y su nombre incluido en él no fueron uno. Ni pudo esta unidad efectuarse hasta que creó el mundo. Por eso, habiendo decidido hacerlo así, él trazó y construyó, pero la meta no se alcanzó hasta que se rodeó de una envoltura de suprema radiación de pensamiento, y de ahí creó el mundo. De la luz de esa radiación suprema, él produjo potentes cedros del mundo superior, y colocó su carro sobre 22 letras grabadas que se hallaban esculpidas y fijadas en 10 expresiones. De ahí que está escrito de los árboles del Líbano, y también está escrito 2 cedros del Líbano que había plantado. En nuestro texto se dice: el rey Salomón hizo para sí mismo. Las palabras para sí mismo indican que lo hizo para su propio provecho, para su propia ventaja, para desplegar su gloria, para mostrar que él es uno y su nombre es uno, como está escrito: y conocerán que eres tú solo, cuyo nombre es el Señor. Por las ráfagas de su luz se hicieron inteligibles varios reinos. Él miró al lado de arriba, él miró a la derecha, él giró a la izquierda y descendió abajo, y, así, a los 4 puntos cardinales. Así se expandió su reino arriba y abajo y en todas las 4 direcciones, pues una cierta corriente superior fluía hacia abajo y formaba el gran mar, como se dice: todos los ríos fluyen al mar y el mar no se llena, pues junta el todo y lo lleva a su medio, como está escrito: yo soy la rosa de Sarón, siendo Sarón la vacía del gran mar que atrae todas las aguas del mundo y las absorbe. Así uno descarga y el otro reúne, y uno brilla a través del otro de una manera especificada.
De esta relación está escrito: por sabiduría fue construida la casa. De ahí que la Bet igual a de Bereshit implica que la casa de arriba está edificada en sabiduría y la de abajo también. La casa superior, que es la mayor, hacia el mundo habitable y se llama Elohim. La de abajo se llama simplemente Rey. Está escrito: el Rey se regocijará en Elohim. Es decir, cuando la Geburá fuerza superior se mueve para abrazarlo y acercarlo así, de modo que todo sea uno. Luego, las palabras pueden tomarse como refiriéndose a la alegría de la corriente que sale en una senda oculta y secreta y entra como dos que son una, haciendo, así, al mundo completo y total. O, también el Rey se regocijará en Elohim, es decir, el mundo inferior se regocijará en el recóndito mundo superior que manda vida a todo, que se llama la vida del Rey. Este es el cimiento de la casa. Esta casa edificó un mundo. Esto es lo que significa: en el comienzo Dios creó en el comienzo, es decir, en sabiduría. Cuando juntó todo en su seno, se volvió el gran mar, un mar cuyas aguas estaban congeladas, esas aguas que habían fluido desde la fuente superior, como lo indicamos con el versículo de la matriz de Kim, y salió el hielo, congelándose sus aguas en su seno para atraer otras. Este hielo era un mar helado cuyas aguas no fluían hasta que la fuerza del sur lo alcanzaba y penetraba en él. Entonces las aguas que estaban congeladas en el lado del norte se desataron y comenzaron a fluir, pues era en el lado del norte donde las aguas estaban congeladas y en el lado del sur se descongelaron a correr para irrigar todas las bestias del campo. A estos se los llama Arebater, montes de separación, y todos son irrigados cuando el lado del sur comienza a acercarse y a hacer fluir el agua. Por la corriente de esta energía superior todos estaban en alegría. Cuando así plugo al pensamiento del más misterioso, un río salió de allí, y cuando el uno se juntó al otro, por una senda que no puede ser trazada ni arriba ni abajo, estaba ahí el comienzo de todo, y Bet igual segundo que es simplemente Rey, se completó desde ese comienzo, y uno fue como el otro. Con esta energía creó Dios los cielos, un punto oculto cuyas aguas fluyen hacia afuera, y produjo de ahí una voz que se llama la voz del Shofar. De ahí que dice: Dios creó los cielos, es decir, las voces del Shofar. Los cielos controlan la vida del Rey superior sobre la tierra, como lo indica el reclamo: el hijo de Ischai vive sobre la tierra, pues la vida depende del hijo de Ischai. Es por la Baf que la vida fluye a ella y controla todo y la tierra se nutre de ella. Por eso está escrito: y de la tierra. La palabra se refiere a algo en el mundo superior, es decir, al poder de la totalidad de las 22 letras, que Elohim produjo y dio a los cielos, como dice con la corona con que su madre lo coronó en el día de sus esponsales. De ahí los cielos, para asociar y combinar uno con otro, de modo de ser establecidos juntos por la vida del Rey y que los cielos sean nutridos de allí. Las palabras y ved la tierra indican la unión de varón y hembra, que fueron trazados con letras individuales, y la vida del Rey que fluía de los cielos, derramándolas los cielos para mantener la tierra y todos sus habitantes. De esta manera el llamado Elohim superior hizo un cielo y una tierra para que fuesen permanentes, y los produjo juntos por la energía superior, el punto de partida de todo. La esencia superior descendió entonces a un grado inferior, y este último hizo un cielo y una tierra abajo. Todo el proceso se halla simbolizado por la letra Bet. Hay dos mundos y ellos crearon mundos, uno un mundo superior y otro un mundo inferior, correspondiéndose el uno al otro. Uno creó cielo y tierra y el otro creó cielo y tierra. De esta manera, la letra Bet significa dos mundos más. Uno produjo dos mundos y el otro produjo dos mundos. Y todo mediante la energía del Reshit supremo. Cuando el superior descendió al inferior, se llenó del cauce de cierto grado que descansó en él, correspondiente a esa senda oculta, secreta y recóndita de arriba. La diferencia consiste solamente en que la una es una senda estrecha y la otra es un camino. La de abajo es un camino, como el camino del justo que es como una luz que resplandece, mientras que la de arriba es una senda estrecha, como la huella que no conoció el buitre. Recuerda todo esto el versículo: el que provee en el mar camino y una senda en las aguas potentes. Y de manera similar, está escrito: tu camino es en el mar y tu senda en las grandes aguas. Cuando el mundo superior estuvo lleno y se tornó grávido, engendró dos hijos a la vez, un varón y una hembra, siendo estos cielo y tierra según la pauta superior. La tierra se nutre de las aguas superiores que son derramadas en ella. Pero, esas aguas superiores son masculinas, mientras que las inferiores son femeninas, y las inferiores se nutren del varón, y las aguas inferiores llaman a las superiores, como una hembra que recibe al varón, y derrama agua para encontrarse con el agua del varón para producir simiente. Así la hembra se nutre del varón, como está escrito, y la tierra, con el agregado de Baf, como lo hemos explicado. Las letras fueron impresas en la fábrica del todo, en la fábrica superior y en la fábrica inferior. Luego, las letras fueron diferenciadas e inscritas en la escritura: Bet, en Bereshit bara, y Aleph en Elohimet. Bet es femenina, Aleph masculino. Como Bet creó, así Aleph produjo letras. Los cielos son la totalidad de 22 letras. La letra E produjo los cielos, para darles vida y para irrigarlos y a la tierra. La letra Baf produjo la tierra para alimentarla y satisfacer sus necesidades. La palabra Beti significa que Baf tomó Et, que abarca las 22 letras, y la tierra las absorbió, y está escrito: todos los ríos van al mar, que así fue nutrido. De este modo, los cielos y la tierra están unidos, y la tierra se halla alimentada.
Cuando el fuego llameante sale y la izquierda es despertada, también sube humo, como está dicho, y el monte Sinaí estaba humeando todo él, porque el Señor había descendido sobre él un fuego, porque cuando baja fuego, humo y fuego se hallan entremezclados, y así el todo se halla del lado de la izquierda. Este es el sentido intrínseco del versículo. Además mi mano fundó la tierra, y mi diestra extendió los cielos, es decir, por el poder de la derecha arriba. Pues los cielos son masculinos y lo masculino viene del lado de la derecha, y lo femenino del lado de la izquierda. Está escrito: levantad hacia arriba vuestros ojos y ved. ¿Quién los ha creado? Este es el límite de la investigación. Pues la sabiduría fue completada y no hay nada que sea asunto de investigación, dado que es más recóndito que cualquier cosa de abajo, y se llama el pronombre interrogatorio ¿quién? De ahí ¿quién me los ha creado? Y también de la matriz de quién me salió el hielo, que es como decir aquello sobre lo cual podemos investigar pero no encontrar respuesta. Hemos analizado la palabra Bereshit en la letra Bet y la palabra Reshit. ¿Es Reshit una expresión creadora o hemos de decir que Bereshit es la expresión creadora? La verdad es que mientras su energía no había emergido y no se había difundido y todo le era aún latente, fue Bereshit, y esta era una expresión creadora. Pero, después de haber emergido y de haberse difundido a partir de ella, se llamó Reshit y esta se volvió una expresión creadora. Similarmente, el interrogativo me creó el aquellos. Pero, subsiguientemente, cuando se extendió y se completó, se volvió llamar y creó un mundo inferior según la pauta del superior, hallándose representados los dos por la letra Bet, o sea. Está escrito: mientras el rey estaba sentado a su mesa, mi nardo proyectaba su fragancia. Esto describe cómo el rey se deleita en la compañía del rey inferior, en su afectuosa camaradería en el Edén celestial, en esa oculta y escondida senda que está llena de él y sale en ciertas corrientes especificadas. Mi nardo daba su fragancia. Este es el rey inferior, que crea un mundo inferior según las pautas del superior. Así se eleva allí una benigna fragancia para dirigir y ejecutar, y adquiere poder y brilla con suprema luz. El mundo fue creado de dos maneras, con la derecha y con la izquierda, en 6 días superiores. 6 días fueron creados para iluminar, como se dice, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y ellos desbrozaron sendas e hicieron 60 aberturas en el gran abismo, para conducir al abismo las aguas de las corrientes. De ahí el dicho rabínico según el cual las aberturas debajo del altar eran de los 6 días de la creación, y trajeron paz al mundo. Y la tierra era vacía e informe. Esto describe el estado original, por decirlo así, el sedimento de la tinta que se pega a la punta de la pluma, en el que no hubo subsistencia, hasta que el mundo fue grabado con 42 letras, todas las cuales son la ornamentación del nombre santo. Las letras, cuando están juntas, ascienden y descienden y forman coronas para ellas mismas en todos los 4 rincones del mundo, de modo que el mundo sea establecido por ellas y ellas por el mundo. Se formó para ellas un modelo como el sello de un anillo. Cuando entraron y salieron, y el mundo fue creado, y cuando fueron juntadas en el sello fue establecido el mundo. Golpearon contra la gran serpiente y penetraron 1500 codos debajo de los precipicios del polvo. Después la gran profundidad asomó en oscuridad, y la oscuridad cubrió todo, hasta que emergió la luz y hendió la oscuridad y avanzó y resplandeció, como está escrito: él descubrió cosas profundas de la oscuridad, y sacó a luz la sombra de la muerte. Las aguas fueron pesadas en una balanza. 1500 veces 3 dedos afluyeron a la balanza, la mitad para preservación y la mitad para bajar. Primero un lado de la balanza subió y el otro bajó. Pero cuando el lado más bajo fue levantado con la mano, la balanza estuvo firme y no inclinó a la izquierda ni a la derecha. De ahí que está escrito: quien midió las aguas en el hueco de su mano. Primero, todos los poderes de la tierra fueron latentes y no productivos, y las aguas se congelaron en ella y no corrieron. Solo se desparramaron cuando fue enviada una luz de arriba sobre la tierra, pues cuando ella la golpeó con los rayos, sus poderes se desataron. Así, está dicho: y Dios dijo que haya luz y la luz fue. Esta es la primordial luz superior que ya existía. De esta salieron todos los poderes y fuerzas, y merced a eso fue firmemente establecida la tierra y subsiguientemente dio a sus productos. Cuando esta luz brilló sobre lo que estaba abajo, su radiación se propagó de un confín del mundo al otro. Pero cuando observó a los pecadores del mundo, se apartó y solo salía por sendas secretas que no pueden ser descubiertas. Y Dios vio que la luz era buena. Hemos aprendido que todo sueño que contiene el término Tov bueno presagia paz arriba y abajo, siempre que las letras se hayan visto en su orden propio. Estas 3 letras fueron luego combinadas para significar el justo Sadik del mundo, como está escrito: vive el justo que es bueno, porque él contiene la radiación suprema. En el comienzo Dios creó. La palabra Reshit comienzo se refiere a la sabiduría superior. La letra Bet, es decir, Bajit Casa, designa al mundo, que es irrigado desde esa corriente que entra en él y a la que se refiere el versículo: una corriente salió de Edén para irrigar el jardín. Esta corriente reúne todas las aguas de una oculta fuente superior, y fluye permanentemente para irrigar el jardín, y esa fuente oculta es el primer templo. En Reshit todas las letras están circundadas por una senda secreta que se halla oculta en su seno. De esta fuente salieron 2 entidades, como está escrito: los cielos y la tierra. Al principio la tierra está incluida en los cielos, y emergieron juntos, adhiriéndose uno a otro.
Cuando vino la primera iluminación, los cielos tomaron la tierra y la pusieron en su lugar. Entonces, la tierra, estando separada del lado de los cielos, se hallaba atónita y confundida y deseaba unirse, como antes, a los cielos, porque veías los cielos bañados en luz, mientras ella estaba envuelta en oscuridad. A la larga, sin embargo, la luz celestial descendió sobre ella, y desde su lugar ella miraba a los cielos cara a cara. Y así fue la tierra establecida firmemente. La luz salió en el lado derecho y la oscuridad en el izquierdo, y después separó las Dios para volver a unirlas, como está escrito, y Dios separó la luz de la oscuridad. Esto no significa que hubiese allí una separación absoluta, sino que el día vino del lado de la luz, que es el derecho, y la noche del lado de la oscuridad, que es el izquierdo, y que, habiendo emergido juntos, fueron separados de manera tal como para no estar más uno al lado del otro, sino frente a frente, de manera que adhirieron uno a otro y formaron uno solo, llamándose a la luz día y a la oscuridad noche, como está dicho, y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Esta es la oscuridad unida a la noche, que no tiene luz propia, aunque viene del lado del fuego primordial que también es llamado oscuridad. Permanece oscura hasta que es iluminada del lado del día. El día ilumina la noche, y la noche no será por sí misma luz hasta el tiempo del cual está escrito: la noche brilla como el día, la oscuridad es lo mismo que la luz. Eleazar se adelantó primero y expuso el versículo: la voz del Señor está sobre las aguas. Truena el Dios de la gloria. El Señor está sobre las muchas aguas. Dijo: la voz del Señor es la voz superior que preside sobre las aguas, que fluyen de grado a grado hasta que se hallan todas reunidas en un lugar y forman un acoplamiento. Esta voz que manda a cada cual por su camino, como un jardinero, que conduce agua por distintos canales a los lugares necesitados. Truena el Dios de la gloria. Este es el lado que sale de Gebur a fuerza, como está escrito: ¿quién puede comprender el trueno de sus potentes actos? Geburot. El Señor sobre las muchas aguas. Esta es la sabiduría superior a la que se llama Yod, y que está sobre las muchas aguas, la fuente secreta que sale de allí. Simeón explicó la diferencia y dijo: está escrito: cerca del borde estarán las argollas, por donde han de pasar las varas. El borde es un lugar secreto accesible únicamente por una senda estrecha que solo pocos conocen. Por eso está lleno de puertas y alumbrado con lámparas. Este es el mundo futuro, que, estando oculto y apartado, se lo llama Misteret Borde, literalmente cerrado. Las argollas son la cadena superior de agua, aire y fuego, ligados entre sí, que emergen uno de otro como otras tantas argollas de una cadena. Todas giran hacia el borde, con el cual está ligada la corriente superior que las irriga y con la cual ellas están ligadas. Además, estas argollas superiores son lugares para las varas, es decir, para los carros inferiores, de los cuales algunos son del lado del fuego, algunos del agua y algunos del aire, de modo que puedan ser un carro para el arca. De ahí que todo aquel que se acerca solo ha de avanzar tanto como las varas, y no penetrar más, salvo quienes están autorizados para administrar adentro y a quienes se les dio, con este fin, permiso. Io se planteó la pregunta: ¿qué son los 6 días de Bereshit de los cuales los rabíes hablan tan frecuentemente? Simeón contestó: esos son, en verdad, los cedros del Líbano que él plantó. Así como los cedros brotan del Líbano, así esos 6 días brotan de Bereshit. Estos son los 6 días superiores que se hallan especificados en el versículo tuyas, oh Señor, son la grandeza Gedulá, la fuerza Geburá, la belleza Tiferet, la victoria Netzach y la majestad On. Las palabras para todos se refieren al Tzadik justo, el cual es Yod, cimiento del mundo. Interpretamos la palabra Bereshit como significando la segunda, es decir, Jochma, sabiduría es el punto de partida, porque la Keter, corona superior, que es realmente la primera, es demasiado recóndita y por eso no se toma en cuenta. De ahí que la segunda es el punto de partida. Luego, la palabra Bereshit indica que hay 2 Reshits, porque así como la sabiduría superior es un Reshit punto de partida, así la sabiduría inferior es también un Reshit. Además, consideramos a Bereshit como Mahamar, expresión creadora, y a los 6 días como salidos de ella y que están en ella comprendidos, y llevan los nombres de esos otros. Las palabras siguientes: Elohim creó, son análogas al versículo: y un río salió de Edén para irrigar el jardín, es decir, para irrigarlo, mantenerlo y atender todas sus necesidades. Así este Elohim es Elohim Hayom, el Dios viviente, y nosotros interpretamos Bereshit creó Elohim por medio de esa corriente, como el agente para la producción del mundo y su vivificación. Además, las 2 palabras Etas Shamaim, los cielos, significan la adecuada unión de masculino y femenino. Después de este se creó un mundo inferior, de manera que ahora podemos interpretar por medio de Bereshit Dios creó, es decir, el mundo inferior. Por su intermedio él produjo radiación y Dios era todo. Judá dijo con referencia a esto: está escrito: ¿acaso el hacha se gloria frente a aquel que corta con ella? Seguramente es el artesano que posee título para gloriarse. Así, aquí, dado que por medio de Bereshit el Elohim superior creó los cielos, es a Dios a quien pertenece la gloria. Y Dios dijo que haya luz, y la luz fue. Esta es la luz original que Dios creó. Esta es la luz del ojo que Dios mostró a Adán, y por la cual fue capaz de ver un confín del mundo al otro. Fue la luz que Dios mostró a David, el cual al verla rompió en alabanza, diciendo: oh, cuán abundante es tu bondad que ofreces a quienes te temen. Es la luz por la que Dios mostró a Moisés el país de Israel, de Gilad hasta Dan.
Cuando Dios previó que surgirían 3 generaciones pecadoras, la generación de Enoch, la generación del diluvio y la generación de la torre de Babel, la apartó para que no disfrutaran de ella y la dio a Moisés por los primeros 3 meses después de que naciera. Cuando fue traído ante Faraón, Dios la retiró de él, solo se la restauró cuando estuvo en el monte Sinaí para recibir la Torá. Desde entonces tuvo el uso de ella por el resto de su vida, de modo que los israelitas no se le acercaron hasta que puso un velo sobre su rostro. Que haya luz, y la luz fue toda cosa a la que se aplica el término valle y fue, se encuentra en este mundo y en el mundo futuro. Isaac dijo: la radiación que Dios produjo en el tiempo de la creación iluminó al mundo de un confín al otro, pero fue retirada para que los pecadores del mundo no la gozarán, y se haya atesorada para el justo, es decir, para el Sadik, como está escrito: la luz es sembrada para el Sadik. Entonces los mundos se hallarán firmemente establecidos y formarán un todo único, pero hasta que emerja el mundo futuro esta luz permanece oculta y almacenada. Esta luz salió de la oscuridad que fue tallada por los golpes del más recóndito, y de manera similar, de esa que fue almacenada fue tallada por algún proceso oculto la oscuridad del mundo inferior en la que reside la luz. Esta oscuridad inferior es llamada noche en el versículo y a la oscuridad llamó noche. De ahí la exposición rabínica del texto: él descubrió cosas profundas desde la oscuridad, acerca de lo cual se dijo: esta no puede ser la oscuridad original, pues todas las coronas superiores en ella contenidas, aún están no develadas y las llamamos cosas profundas. El término descubierto se puede aplicar a los misterios superiores solamente en la medida que están contenidos en la oscuridad. ¿Qué es la modalidad de la noche? Es que todas las cosas profundas y ocultas que salen del pensamiento de Dios y son tomadas por la voz no son develadas hasta que las revela la palabra. Esta palabra es lenguaje y este lenguaje es sábado, porque este lenguaje procura dominar y no dejar que lo haga otro. Este lenguaje que viene del lado de la oscuridad devela cosas ocultas de esa oscuridad. Isaac dijo: si es así, ¿cuál es el sentido del texto? Y Dios dividió la luz de la oscuridad. Contestó: la luz produjo el día, y la oscuridad produjo la noche. Luego él los juntó y fueron uno, como está escrito: y fue noche y fue mañana, un día, es decir, noche y día fueron llamados uno. En cuanto a las palabras "y Dios dividió la luz de la oscuridad", significan que él evitó disensiones entre ellas. Isaac dijo: hasta este punto el principio masculino estuvo representado por la luz y el femenino por la oscuridad. Subsiguientemente fueron unidos y hechos uno. La diferencia por la cual la luz se distingue de la oscuridad es solamente de grado. Ambas son de una misma especie, y no hay luz sin oscuridad y no hay oscuridad sin luz. Pero, aunque son una, son diferentes en el color. Simeón dijo: el mundo está creado y establecido sobre la base de un pacto, como está escrito: si no fuera por mi pacto con el día y la noche, yo no hubiera señalado las ordenanzas del cielo y la tierra. Este pacto es el Sadik, el justo, el cimiento del mundo, y por eso el mundo se haya establecido sobre el pacto del día y la noche juntos, como lo dice nuestro texto, siendo las ordenanzas del cielo las que fluyen y salen del Edén celestial. Simeón discurrió aquí sobre el texto del lugar: la voz de los que median entre los extractores de agua, allí referirán la bondad del Señor. Esta voz, dijo, es la voz de Jacob, que permanece entre quienes extraen agua de lo alto, y se sostiene de los dos lados y los une en sí. Allí ellos referirán la bondad del Señor, es decir, allí es el lugar para que la fe adhiera fuertemente, allí la bondad del Señor extrae sostén. El versículo continúa: la bondad de aquel que es generoso con Israel. Este es el justo del mundo, que es perdurable y santo, y que acoge en sí la corriente del todo y disemina las aguas superiores en el gran mar. En Israel heredó ese pacto, y Dios se lo dio como herencia sempiterna. Cuando Israel lo abandonó efectuando la ceremonia de la circuncisión sin restituir la carne, se le aplicó el versículo: entonces el pueblo del Señor bajó a las puertas. Estas son las puertas de la justicia en las que se sentaron sin entrar más. Sobre ese tiempo está escrito: y los hijos de Israel abandonaron al Señor, hasta que vino Débora y restauró la adecuada ejecución de la ceremonia. De ahí que Débora hable de sí misma como de una madre en Israel, para indicar que ella hizo bajar las aguas superiores de arriba para establecer ambos mundos por medio de Israel, mostrando así que el mundo descansa solamente sobre este pacto. De todo esto vemos como 3 salen de uno y uno se establece sobre 3. Uno entra entre 2, 2 amamantan a uno, y uno alimenta nuevos lados, y, así, todos son uno. De ahí que está escrito: y fue noche y mañana, un día, es decir, un día que abarca ambas, a la noche y a la mañana, indicando así el pacto de día y noche, y haciendo del todo una unidad. Y Dios dijo que sea un firmamento en medio de las aguas, y que separe las aguas de las aguas. Judá dijo: hay arriba 7 firmamentos, todos en el reino de la superior santidad, y mediante ellos se completa el nombre santo. El firmamento mencionado aquí está en medio de las aguas. Reposa sobre las otras hayot, que separan las aguas superiores de las inferiores. Las aguas inferiores llaman a las superiores, y las beben a través de este firmamento, porque están en él reunidas todas las aguas superiores, y entonces las transmite a esas hayot, y así extraen de allí. Está escrito: huerto cerrado es hermana mía, novia mía, manantial cerrado, fuente sellada. Ese firmamento se llama huerto cerrado, porque en él está todo encerrado y abarcado.
Se llama fuente sellada, porque la corriente superior al correr entra pero no puede salir, congelándose las aguas. Porque sopla sobre ellas el viento del norte, y así se congelan y no pueden salir, habiéndose convertido en hielo. Y nunca podrían salir si no fuera por un viento del sur que rompe el hielo. La apariencia de este firmamento más alto es como la del hielo que reúne todas las aguas. De manera similar junta aguas y separa las aguas superiores de las inferiores. Cuando dijimos antes fue en el medio, ello se refiere a ese firmamento que fue producido por este, pero este está encima y reposa sobre las cabezas de las Hayot. Isaac dijo: hay en el interior del cuerpo humano una membrana que separa la parte superior del tronco de la inferior, y que empapa de la parte superior y distribuye en la parte inferior, así es este firmamento entre las aguas. Abba ejemplificó con el texto que edifica sus altas cámaras entre las aguas, que pone las nubes por su carroza, que anda sobre las alas del viento. En la cláusula siguiente que pone las nubes en Am-Nube y Am-Mar, interpretan como significando la nube, es decir, la oscuridad de la izquierda, que descansa sobre este mar. Que anda sobre las alas del viento, este es el espíritu del santuario superior. Se dijo: está escrito, y él repartía aguas por medida Nida, implicando que Dios literalmente las medía, de modo que fuesen para el bienestar del mundo cuando salen del lado de Gebur a fuerza. Abba dijo: cuando los sabios antiguos llegaban a este punto, acostumbraban a decir: los labios de los sabios se mueven pero no dicen nada por temor a traer castigo sobre ellos mismos. Eleazar dijo: la primera de las letras revoloteaba sobre la faz de la expansión etérea, y fue coronada arriba y abajo, y subía y bajaba, y las aguas fueron grabadas en sus figuras y ubicadas en sus lugares, y fueron incluidas una en otra. Así se combinaron entre sí todas las letras y coronadas una con otra, hasta que se erigió sobre ellas un edificio firme. Cuando estaban todas edificadas y coronadas, las aguas superiores y las inferiores, que habían estado mezcladas, produjeron la habitación del mundo. Y las aguas continuaron subiendo y bajando hasta que llegó a ser ese firmamento y las separó. La división tuvo lugar en el segundo día, en el que fue creada la Gehenna, que es un fuego llameante y que está destinado a descansar sobre las cabezas de los pecadores. Judá dijo: de esto aprendemos que toda diferencia de opinión en que ambas partes actúan por la gloria del cielo, perdura, pues aquí tenemos una división que fue en consideración al cielo. Por el firmamento fueron establecidos los cielos, como está escrito: y Dios llamó al firmamento cielo, pues este divide lo más santo de lo menos santo, como la cortina del tabernáculo. Que las aguas debajo del cielo se junten, es decir, solamente las de debajo del cielo. En un lugar, es decir, en el lugar que se llama uno, o sea, el mar inferior, que completa la formación del uno, y sin el cual Dios no se llamaría uno. Yesa dijo: un lugar es el lugar del cual está escrito: mi pacto de paz no será apartado, pues esto toma al todo y lo arroja al mar, por lo cual es establecida la tierra, como está escrito, y que aparezca la tierra seca, que es la tierra, como está escrito, y Dios llamó al suelo seco tierra. La tierra se llama seca porque es pan del pobre Yesod y permanece seca hasta que este lugar se llena, y entonces comienzan las aguas a fluir de sus fuentes. Y a la reunión de las aguas llamó el mares. Este es el reservorio superior de las aguas, donde ellas están todas reunidas y de donde todas fluyen y salen. Y ya dijo: el lugar de reunión de las aguas es el Sadik justo, porque en relación con esto está escrito: y Dios vio que era bueno, y en otra parte está escrito: decid que al justo le va bien. Se dijo: al Sadik también se refieren las palabras él llamó mares, porque toma todas las corrientes y fuentes y ríos y él es la fuente de todo. De ahí que se llama aguas. De ahí que dice: y Dios vio que era bueno. Y como el Sadik es designado con las palabras que le va bien, hay una brecha entre el primer y tercer días, y sobre el día intermedio no está escrito que es bueno, pues el tercer día la tierra produjo el impulso de ese Sadik, como está escrito: y Dios dijo que la tierra traiga pasto, hierba que porta simiente, y árbol de fruto que trae fruto según su especie. Por árbol de fruto se quiere significar el árbol del conocimiento del bien y el mal, que produce flores y fruto. Que trae fruto es el Sadik, la base del mundo. Según su especie significa que todos los seres humanos, que tienen en sí el espíritu de santidad, que es la flor de ese árbol, son marcados como siendo de su especie. Esta maca es el pacto de santidad, el pacto de paz, y el fiel entra en esa especie y no parte de ella. El Sadik genera, y ese árbol concibe y produce fruto según su especie, es decir, según la especie del productor, para ser como él. Bendito aquel que se asemeja a su madre y a su padre. Por eso el santo sello es puesto sobre él el octavo día para que se asemeje a su madre, que es el octavo grado, y la carne es vuelta atrás para mostrar el santo sello para que pueda parecerse al padre. Así, por árbol de fruto entendemos la madre, porque produce entendemos el padre, por fruto, el pacto sagrado, y por a su especie, la semejanza al padre, cuya simiente está en ella sobre la tierra. En vez de Zero, cuya simiente, podemos leer Serabaf, la simiente de Baf, que fue literalmente arrojada sobre la tierra. Bendita es la suerte de Israel, que es santo y se parece a los ángeles santos, y por eso está escrito: y todo tu pueblo es justo, verdaderamente justo, pues de tales provienen y a tales se asemejan. Felices los hijos de Israel en este mundo y en el mundo por venir.
R. Y ya dijo está escrito Dios hizo la tierra por su fuerza, el que hizo la tierra es el santo, bendito sea, arriba. Por fuerza significa por el Sadik. Él establece el universo, es la tierra abajo. Por su sabiduría se refiere a Tzedek, justicia. También está escrito hace la tierra y no hizo, porque Dios regula constantemente la tierra y sus actividades a través de la acción de su fuerza, como se ha explicado. R. Isaac dijo está escrito por la palabra del Señor, fueron hechos los cielos y por el aliento de su boca todas sus huestes. Los cielos mencionados aquí son los cielos inferiores, que fueron hechos por la palabra de los cielos superiores, mediante el espíritu que hizo salir una voz, hasta que alcanzó la corriente que sale y fluye perennemente. Por todas sus huestes se quiere decir el mundo inferior, que existe a través de ese aliento, que es masculino. Una lección similar se deriva del versículo que riega los montes desde sus cámaras superiores. La tierra es harta del fruto de tus obras. Las cámaras superiores, ya lo hemos explicado y, además, el término puede ilustrarse por el versículo aquel que coloca en las aguas las vigas de sus cámaras superiores. La expresión el fruto de tus obras se refiere a la corriente que siempre sale y fluye. De ahí que está escrito que porta fruto cuya simiente está en ella, como se explicó. Que haya lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. La palabra meorot, lumbreras, está escrita defectuosamente. R. Hizquia dice que esto indica que ese firmamento es el hogar del rigor de la justicia. R. Y o se dice que el deletreo defectuoso indica la más baja, es decir, la luna, que es la causa del croup en los niños. También es la causa de otros infortunios, porque es la menor de las lumbreras, y a veces es oscurecida y no recibe luz del todo. En el firmamento del cielo. Este es el firmamento que incluye a todos los otros, pues recibe todas las luces e ilumina a uno que no tiene luz propia. R. Isaac dijo aún al firmamento que no tiene luz propia lo llamamos reino del cielo y el país de Israel y el país de los vivientes. Es el cielo que ilumina a este firmamento. De ahí que la palabra meorot está escrita defectuosamente, para mostrar que sin la Baf habría muerte en el mundo. Todo está incluido en él, y por él también Lilith encuentra un lugar en el mundo. Inferimos esto de la recurrencia de la palabra allí en las sentencias el pequeño y el grande están allí. El Señor estará allí con nosotros en majestad, y Lilith reposaba allí. R. Eleazar dijo la palabra meorot, lumbreras, estando escrita defectuosamente, indica un cuerpo resplandeciente, que no tiene luz propia, y que solo refleja la luz de otros cuerpos más luminosos. Está escrito mira el arca del pacto, el Señor de toda la tierra. Aquí el arca es el espejo no claro, el pacto es el espejo claro. El arca es el receptáculo para la ley escrita, mientras que el pacto es el sol que la ilumina. El pacto es el Señor de toda la tierra, y por eso el arca se llama también Adón, Señor, que es lo mismo que Adonai, el Señor. Observad que las estrellas y planetas existen por un pacto que es el firmamento del cielo, en el que están escritas y grabadas. R. Yesa el anciano acostumbraba a explicar así las palabras que haya lumbreras, se refieren a la luna que está suspendida en el firmamento del cielo. Las palabras y que sean luminarias indican el sol. Ellas serán para las estaciones, porque las estaciones, festividades, novilunios y sábados son determinados por ellas. Hay 7 planetas que corresponden a 7 firmamentos, y el mundo es regulado por todos. El mundo superior está encima de ellos. Hay 2 mundos, un mundo superior y un mundo inferior, y el mundo inferior es según la pauta superior. Hay un rey más elevado y un rey más bajo. Está escrito el Señor reina, el Señor ha reinado, el Señor reinará por siempre. Es decir, el Señor reina arriba, el Señor ha reinado en el medio, el Señor reinará abajo. R. Ajá dijo el Señor se refiere a la sabiduría superior. Reina, al mundo superior que es el mundo por venir. El Señor ha reinado se refiere a la belleza de Israel. El Señor reinará significa el arca del pacto. Otra vez David invirtió el orden, y dijo el Señor es el rey por siempre y jamás, es decir, el Señor es rey, abajo, por siempre, en el medio, y siempre jamás, arriba, porque allí está la reunión y la perfección de todo. Dios es rey arriba, y reinará abajo. R. Abba dijo todas esas lumbreras están reunidas en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra. ¿Qué es este firmamento que da luz sobre la tierra? Claro está que es esa corriente que fluye y sale de Edén, como está escrito y un río salía de Edén para irrigar el jardín. Pues cuando domina la luna y es iluminada por la corriente que fluye y sale, todos los cielos inferiores y sus huestes reciben luz incrementada y las estrellas encargadas de la tierra funcionan todas y hacen crecer plantas y árboles, y enriquecen la tierra, y aun las aguas y los peces son más productivos. También atraviesan el mundo muchos emisarios de la justicia divina, porque todos se hallan en buen espíritu y llenos de energía cuando hay alegría en el palacio del rey, y aun los seres que revolotean en los bordes están alegres y vuelan por el mundo. Y por eso es necesario poner especial cuidado en los niños pequeños. Y Dios las estableció en el firmamento del cielo. R. Ajá dijo cuando todas ellas estaban allí se regocijaron una en otra. Entonces la luna disminuyó su luz en presencia del sol. Toda la luz que ella recibe del sol es para brillar sobre la tierra, como está escrito para dar luz sobre la tierra. R. Isaac dijo está escrito la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será septuplicada, como la luz de 7 días.
Estos 7 días son los 7 días de la creación. R. Judá dijo: ellos son los 7 días de la consagración del tabernáculo, cuando el mundo fue restaurado a su completitud original, y la luna no fue menoscabada por la mala serpiente. Esto volverá a ser en el tiempo cuando Dios destruirá la muerte para siempre, y entonces el Señor será uno y su nombre uno. Que las aguas pululen con enjambres de criaturas vivientes. R. Eleazar dijo: estas son las aguas inferiores, que produjeron especies correspondientes a las de arriba, de modo que hubo un orden inferior y un orden superior. R. Y ya dijo: fueron las aguas superiores las que produjeron un alma viviente, es decir, el alma del primer hombre, como está escrito: y el hombre vino a ser alma viviente. Y aves que vuelan sobre la tierra. Estos son los emisarios del mundo superior que aparecen a los hombres en forma visible. Pues hay otros cuya existencia el hombre conoce solo por conjetura. A estos últimos se refiere el versículo siguiente con las palabras: y toda ave alada según su especie. Las palabras según su especie se emplean en relación con los últimos y no con los primeros, porque los últimos nunca toman la forma de otra especie, mientras que los primeros sí lo hacen. Sin embargo, difieren entre sí. Y Dios creó los grandes monstruos marinos. Estos son Leviatán y su hembra. Y toda criatura viviente que se arrastra. Este es el alma de la criatura que se arrastra a los 4 rincones del globo, es decir, Lilith. Los cuales las aguas produjeron abundantemente según su especie. Son las aguas quienes los nutren. Pues cuando el viento sopla del sur, las aguas se desatan y fluyen a todos los lados, y los barcos van de un lado a otro, como está escrito: allí transitan las naves, allí está Leviatán que hiciste juguetear con él. Cada ave alada según su especie. Esto, como ya se dijo, se refiere a los ángeles, como en el versículo: porque un pájaro del aire llevará la voz y alguna vecilla divulgará la noticia. R. Y se dijo: todos ellos tienen 6 alas, y nunca cambian su forma. De ahí que está escrito de ellos para su especie, es decir, que siempre son ángeles. Son los que recorren el mundo con 6 golpes de sus alas, que observan las acciones de los hombres y las registran arriba. De ahí que la escritura dice: ni siquiera en tu pensamiento maldigas al rey. R. Hizquía dijo: así como aquí está escrito criatura viviente que se arrastra, así, en otra parte está escrito: en ella se ponen en movimiento todas las bestias, Hayotó, del campo. Exactamente como aquí interpretamos Hayá de Lilith, así allí interpretamos la palabra Hayotó de las Hayot. Pues todos tienen preponderancia cuando ella tiene preponderancia. Comienzan a cantar a cada una de las 3 vigilias de la noche y continúan sin cesar, y a su respecto está escrito: los que recordáis al Señor sus promesas, no toméis vosotros descanso. Se levantó R. Simeón y habló diciendo: mi meditación me ha evidenciado que cuando Dios hubo de crear al hombre, todas las criaturas temblaron arriba y abajo. El 6º día proseguía su curso cuando al fin se formó la decisión divina. Entonces brilló la fuente de todas las luces y abrió la puerta del oriente, porque desde allí sale la luz. El sur desplegó en pleno poder la luz que había heredado del comienzo, y unió manos con el oriente. El oriente se posesionó del norte, y el norte despertó y se propagó y llamó en voz alta al oeste para que se le uniera. Entonces el oeste subió al norte y se unió con él, y luego el sur se posesionó del oeste, y el sur y el norte, que son las cercas del jardín, lo rodearon. Entonces el oriente se acercó al oeste, y el oeste se regocijó y dijo: a los otros hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que abarque como nosotros los 4 rincones y lo más alto y lo más bajo. Entonces el oriente se unió con el oeste y lo produjeron. De ahí que nuestros sabios han dicho que el hombre emergió del lugar del templo. Además, las palabras hagamos al hombre pueden tomarse para significar que Dios impartió a los seres inferiores, que vinieron del lado del mundo superior, el secreto de formar el nombre divino Adán, que abarca lo superior y lo inferior en virtud de sus 3 letras, Aleph, Dalet y Mem final. Cuando estas 3 letras descendieron abajo, juntas en su forma completa, se encontró que el nombre Adán comprendía al varón y la hembra. La hembra fue ligada al lado del varón hasta que Dios lo arrojó en un profundo sueño, durante el cual yació en el lugar del templo. Entonces Dios la cerró de él y la adornó como una novia y la trajo a él, como está escrito: y tomó una de sus costillas, y cerró con carne en su lugar. En un libro antiguo encontré asentado que la palabra una significa aquí una mujer, es decir, la Lilith original, que estuvo con él y concibió de él. Pero, sin embargo, hasta entonces, ella no fue una ayuda para él, como está escrito: pero para Adán no se encontró ayuda apropiada. Observad que Adán vino al final de todo, siendo adecuado que encontrase el mundo completo en su apariencia. Y aún no había planta del campo en la tierra. R. Simeón dijo después: estos son los grandes árboles que fueron plantados más tarde, pero que todavía eran menudos. Hemos dicho que Adán y Eva fueron creados uno al lado del otro. ¿Por qué no fueron creados frente a frente? Porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, y aún no estaba firmemente establecida la unión del cielo y la tierra. Cuando la unión inferior fue perfeccionada, y Adán y Eva fueron puestos frente a frente, entonces la unión superior se consumó. Esto lo conocemos del caso del tabernáculo, del cual aprendimos que otro tabernáculo fue erigido con él, y que el superior no fue levantado hasta que fue levantado el inferior, y análogamente aquí. Además, como todo no estaba aún en orden arriba, Adán y Eva no fueron creados cara a cara.
Esto lo prueba el orden de los versículos en la escritura, pues primero leemos, y el Señor Dios hizo llover sobre la tierra, y, luego, no hubo un hombre para labrar el suelo, que significa que el hombre era aún defectuoso, y solo cuando Eva fue perfeccionada también él fue perfeccionado. Después esto es indicado por el hecho de que en la palabra Vallesor, y el cerró, la letra Saner, que significa sostén, aparece por primera vez en esta sección, como para decir que ahora se sostenían uno a otro, como varón y hembra. De manera similar, el mundo inferior y el superior se sostienen mutuamente. Porque hasta que el mundo inferior estuvo completo, ese otro mundo del que estuvimos hablando no se había completado aún. Cuando el mundo inferior fue dirigido cara a cara al superior, se convirtió en sostén del superior, porque previamente la obra había sido defectuosa, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Luego, una niebla se levantó del suelo para reparar la deficiencia abajo, irrigando toda la faz del suelo. El surgimiento de la niebla significa el anhelo del femenino al masculino. Según otra explicación, proveemos la palabra no de la cláusula anterior después de niebla, que significa que Dios no envió lluvia porque no había subido una niebla. Y esto es necesario para que el impulso de abajo ponga en movimiento al poder de arriba. Así, el vapor primero asciende de la tierra para formar la nube. De manera similar, el humo del sacrificio sube y crea armonía arriba, de modo que todo une, y de esta manera hay completitud en el reino superior. El impulso comienza de abajo, y de ahí es perfeccionado todo. Si la comunidad de Israel no da el primer impulso, el uno arriba no se moverá a encontrarla, pues por el anhelo de abajo se efectúa la completitud arriba. El árbol de la vida también en el medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Según una tradición, el árbol de la vida se extiende por 500 años de viaje, y todas las aguas de la creación salen de su cle. Este árbol estaba en medio del jardín, y juntaba todas las aguas de la creación, que luego fluían de él en diferentes direcciones. Pues la corriente perennemente fluyente descansa sobre este jardín y entra en él, y las aguas que de él salen se dividen en numerosas corrientes abajo que irrigan a las bestias del campo, así como las aguas originalmente salieron del mundo superior e irrigaron los celestiales montes de bálsamo puro. El árbol del bien y del mal. Este árbol no se hallaba en el medio. Se llama con este nombre porque extrae sostén de dos lados opuestos, que distingue tan claramente como uno distingue dulce y amargo, y por eso se llama bien y mal. Todas las otras plantas descansan sobre él. También le están ligadas otras plantas superiores, que se llaman cedros del Líbano. Estos son los 6 días superiores, los 6 días de la creación, que hemos mencionado y que efectivamente fueron retoños, que Dios primero plantó y luego transfirió a otro lugar donde fueron firmemente establecidos. Abba observó aquí cómo podemos saber que también fueron plantados Adán y Eva. Del versículo la rama de mi plantío, la obra de mis manos de la que yo me glorío. Se los llama la obra de las manos de Dios porque en su formación no estaban involucradas otras criaturas. Se nos ha enseñado que las plantas fueron primero como las antenas de saltamontes, y su luz era débil, hasta que fueron plantadas y firmemente establecidas, cuando su luz fue aumentada y se las llamó cedros del Líbano. También Adán y Eva cuando fueron primero plantados, no ostentaban luz ni emitían un aroma suave. Para seguridad fueron desarraigados y vueltos a plantar y debidamente establecidos. Y el Señor Dios ordenó. Según nuestros maestros, la palabra ordenó contiene aquí una prohibición de idolatría, el Señor, de blasfemia, Dios, de la perversión de la justicia, el hombre, del asesinato, que dice, del adulterio y el incesto, de todos los árboles del jardín, del robo. Puedes comer libremente, de comer carne de un animal vivo, y así estamos de acuerdo. De todos los árboles del jardín seguramente comerás. Esto significa que les estaba permitido comer a todos juntos, pues, como vemos, Abraham comió, Isaac y Jacob comieron, y todos los profetas comieron y quedaron con vida. Pero, este árbol era un árbol de muerte, en cuanto quien comía de él estaba sujeto a morir porque tomaba veneno. De ahí que está dicho en el día que comas de él seguramente morirás, porque con ello separaría los retoños. Judá preguntó a Simeón cuál es el sentido del dicho de los maestros de que Adán estiró su prepucio. Dijo significa que apartó de su lugar el pacto sagrado, abandonó el pacto sagrado y abrió la orla y se dejó seducir por la serpiente. Las palabras del fruto del árbol significan la mujer, de quien está escrito sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al sepulcro. En ese árbol hubo fruto, pero no en determinado otro. Y se dijo ese árbol que mencionamos es nutrido y propiciado desde arriba, y se regocijaba de ello, como se dice un río salió de Edén para irrigar el jardín. El jardín designa a la mujer, en el río entra en él y lo irriga, y en este punto hubo unidad completa, pues es a partir de este punto que hay separación, como está escrito y de allí se dividió. Y la serpiente Isaac dijo este es el tentador del mal. Judá dijo que significa literalmente una serpiente. Consultaron a Simeón y les dijo los dos están en lo correcto. Fue Samael, y apareció en una serpiente, pues la forma ideal de la serpiente es Satán. Hemos aprendido que en ese momento Samael bajó del cielo cabalgando sobre esa serpiente y todas las criaturas vieron su forma y huyeron de él.
Entonces entraron en conversación con la mujer y juntos trajeron muerte al mundo. De seguro Samael trajo maldiciones al mundo a través de la sabiduría y destruyó el primer árbol que Dios creó en el mundo. Esta responsabilidad recayó en Samael hasta que vino otro árbol, es decir, Jacob, el cual arrancó de él las bendiciones, para que Samael no fuese bendecido arriba y Esaú abajo. Pues Jacob fue la reproducción de Adán, y tenía la misma belleza que Adán. Por eso, así como Samael retuvo bendiciones del primer árbol, así Jacob, que fue otro árbol, como Adán retuvo bendiciones, a la vez, superiores e inferiores, de Samael. Y al hacerlo Jacob solo recuperó lo propio suyo. Está escrito: y la serpiente fue sutil. Esta serpiente es el tentador del mal y el ángel de la muerte. Porque la serpiente es el ángel de la muerte, ella trajo la muerte al mundo. Y dijo a la mujer: ciertamente Dios se dijo comenzó con Af y trajo a Afira sobre el mundo. Dijo a la mujer: con este árbol Dios creó el mundo. Por eso come tú de él y serás como Dios, conociendo el bien y el mal, pues por este conocimiento es llamado Dios. Judá dijo: no fue esta la manera en que habló, pues si hubiera dicho que Dios creó el mundo por este árbol, habría hablado correctamente, pues el árbol realmente fue como el hacha en la mano de quien corta con ella. Lo que dijo fue: Dios comió del árbol y así construyó el mundo. Y continuó: por eso come tú de él y crearás mundos. Porque Dios lo sabía, él te ordenó no comer de él, pues todo artesano odia a su colega del mismo oficio. Isaac dijo: el discurso de la serpiente fue un tejido de falsedades. Su primera observación: Dios seguramente ha dicho que no comerás de todos los árboles del jardín, fue una mentira, pues Dios había dicho: de todos los árboles del jardín seguramente comerás, y se lo permitió todo. Dios se dijo con referencia al dicho arriba citado, que Dios prohibió a Adán la idolatría, la injusticia, el asesinato, el incesto, etc., para que sería necesario todo esto si Adán aún estaba solo en el mundo. La respuesta es que todas estas prohibiciones se refieren solo al árbol y se le aplicaban. Pues quien toma de él causa separación y se asocia con las hordas inferiores que le están ligadas. Se hace culpable de idolatría, porque conoce los capitanes superiores. De derramamiento de sangre, porque eso se inspira por este árbol, que es del lado de Gebura fuerza, a cargo de Samael. Y de adulterio, porque el árbol es del principio femenino, y se llama mujer, y está prohibido hacer una cita con una mujer sin el marido por temor a la sospecha de adulterio. De ahí que todas las prohibiciones se refieren a este árbol, y cuando comió de él las transgredió todas. Judá dijo: la manera en que la serpiente sedujo a Eva fue la siguiente. Le dijo: mira, he tocado el árbol y, sin embargo, no he muerto. Pon tú también sobre él tu mano y no morirás, pues fue la serpiente quien por su propia cuenta agregó las palabras: ni lo tocarás. Y la mujer vio que era bueno. Isaac dijo que vio significa que percibió, es decir, por el grato aroma que el árbol emitió, que inspiró en ella un deseo de comer de él. Judá le dijo: ¿cómo puede ser eso, si después se dice que sus ojos se abrieron? Él contestó que este ver significa realmente que ella hizo un diseño mental del árbol, viéndolo y no viéndolo, sin embargo, que era bueno. Ella vio que era bueno, pero con esto no le era bastante, y entonces ella tomó de su fruto, pero no del árbol mismo. Así se ligó al lugar de la muerte, y trajo muerte al mundo, y separó la vida de la muerte. Este pecado también es la causa de la menstruación, que mantiene a la mujer apartada de su marido. La voz nunca ha de ser separada de la expresión, y quien la separa se torna mudo y, por estar privado del lenguaje, vuelve al polvo. Simeón dijo: está escrito: estuve silencioso como un mudo. Me callé aún acerca de lo bueno, aunque mi dolor recrudeció. Esta es la exclamación de Israel en el exilio. Pues entonces la voz está separada de la expresión, y no se oye palabra, y por eso Israel es silencioso como un mudo. Israel dice luego: la alabanza a ti es silenciosa, es decir, el salmo de David es silencioso y sin voz en el exilio. Según una tradición, Eva exprimió zumo y le dio a Adán, y de esta manera trajo muerte al mundo. Pues la muerte está ligada a este árbol. Su poder es de noche, y en ese tiempo todas las criaturas saborean la muerte, salvo los fieles que primero confían sus almas a Dios, de modo que son debidamente restaurados a su lugar. De ahí que está escrito: y tu fidelidad es de noche. Y los ojos de ambos se abrieron. Y ya dice que los ojos de ellos se abrieron al mal del mundo que hasta entonces no habían conocido. Entonces supieron que estaban desnudos, porque habían perdido el viso celestial que antes los envolvía, y del que estaban privados ahora. Y ellos cosieron hojas de higuera. Procuraron cubrirse con las ilusorias imágenes del árbol de que habían comido las llamadas hojas del árbol. E hicieron para sí cinturones. Dios se dijo: cuando obtuvieron conocimiento de este mundo y se ligaron a él, observaron que estaba gobernado por esas hojas de árbol. Por eso buscaron en ellas un sostén en este mundo, y llegaron a conocer toda suerte de artes mágicas, para guarecerse con implementos de esas hojas del árbol, con fines de autoprotección. Judá dijo: de esta manera 3 fueron llevados a juicio y se los encontró culpables, y en el mundo terrenal fue maldecido y desalojado de su estado por causa de la impurificación de la serpiente, hasta que Israel estuvo ante el monte Sinaí. Luego Dios visitó a Adán y Eva en vestiduras suaves a la piel, como está escrito: él les hizo abrigos de piel.
Primero habían tenido abrigos de Luxor, que les procuró el servicio de lo altísimo de lo más alto, pues los ángeles celestiales acostumbraban venir a gozar esa luz. Así está escrito, pues lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Ahora, después de sus pecados, solo tienen abrigos de piel buenos para el cuerpo pero no para el alma. Cuando engendraron hijos, el primogénito fue el hijo del fango de la serpiente. Pues 2 veces tuvieron trato con Eva, y ella concibió de los 2 y alumbró 2 hijos. Cada uno fue seguido de uno de los padres masculinos y sus espíritus se dividieron, uno de este lado y uno al otro, y, de manera similar, sus caracteres. Del lado de Caín están todas las guaridas de las especies malas, de donde vienen los malos espíritus y demonios y necromantes. Del lado de Abel proviene una clase más misericordiosa, aunque no plenamente benéfica, buen vino mezclado con malo. La especie recta no se produjo hasta que vino Set, que es el primer antepasado de todas las generaciones de los justos, y a partir de quien se propagó el mundo. De Caín vinieron los desvergonzados y malvados pecadores del mundo. Eleazar dijo: cuando Caín pecó, estaba muy aterrado porque vio frente a sí figuras como guerreros armados que iban a matarlo. Cuando se arrepintió dijo: mira, me has arrojado en este día de la faz de la tierra, y de tu rostro seré oculto. Con estas palabras quiso decir: permaneceré fuera de mi edificio propio. Abba dijo: la palabra rostro tiene aquí el mismo significado que en el versículo, y no ocultó su rostro de ante él, es decir, cuidado providencial. Consiguientemente, dijo: quien me encuentre me matará. Por eso el Señor fijó un signo para Caín. Este signo era una de las 22 letras de la Torá, y Dios se la impuso para protegerlo. Judá dijo: Caín se levantó contra Abel y lo mató porque heredó su índole del lado de Samael, que trajo muerte al mundo. Era celoso de Abel por causa de su mujer, como lo indican las palabras: y aconteció cuando se hallaban en el campo, significando la palabra campo mujer. Hillá objetó que según el texto Caín se enojó porque su ofrenda no fue aceptada. A esta objeción respondió Judá diciendo que esa fue una razón ulterior. Luego Judá expuso las palabras: si haces bien, no habrá una alzada. La palabra alzada, dijo, significa la dignidad que se debe a un primogénito, si sus acciones la aseguran. En la cláusula siguiente: si no haces bien, el pecado se agacha en la puerta. Esta puerta es la puerta en lo alto de la que salen los castigos por las malas acciones en este mundo. El pecado que se agacha en la puerta es el ángel de la muerte, que está pronto para castigarte. La palabra puerta, petah, abertura, contiene además una alusión al año nuevo, el día del juicio, en el que Adán nació. Sobre ti es su deseo, es decir, no estará contento hasta que seas destruido. Y tú gobernarás sobre él. La palabra tú contiene una alusión mística al Todopoderoso, que también es llamado tú. Hay un dicho según el cual Dios es supremo solamente cuando los malvados están destruidos, pero nuestro texto indica que cuando el ángel de la muerte los destruye, Dios gobierna sobre él para evitar que arruine al mundo. Pero, Judá explicó las palabras tú gobernarás sobre él como significando por arrepentimiento. Salmos Esxil. Y se dijo: cuando los descendientes de Caín se desparramaron por el mundo, acostumbraban surcar el terreno, y tenían rasgos en común con los seres superiores y los inferiores. Isaac dijo: cuando Usa y Asael cayeron de la morada de su santidad arriba, vieron a las hijas de la humanidad, y pecaron con ellas y engendraron hijos. Estos fueron los Nefilim gigantes, de los cuales está dicho: los Nefilim estaban en la tierra. Y ya dijo: los descendientes de Caín fueron los hijos de Dios. Pues Caín nació de Samael y su aspecto no era como el de otros seres humanos, y todos los que vinieron de su estirpe fueron llamados hijos de Dios. Judá dijo que también se llamaba así a los Nefilim. Los mismos fueron los hombres potentes. Había 60 en toda la tierra, correspondientes al número de arriba, como está escrito: 60 valientes la rodean. Que eran de antiguo, los hombres con nombre o se vio en la palabra nombre una indicación de que eran del mundo superior, mientras que y ya vio en la palabra Meolam, de antiguo o del mundo, una indicación de que eran del mundo terrenal, y que Dios los trasladó de allí. Yesa preguntó por el sentido de las palabras: este es el libro de las generaciones de Adán. Abba le dijo: hay aquí una alusión muy recóndita. Según el dicho rabínico, en Año Nuevo hay abiertos 3 libros, uno de los plenamente justos. Uno es el libro superior, del cual salió el todo, y del que también sale la escritura. El libro mediano une el de más arriba y el de más abajo. Abarca todos los lados y se llama la ley escrita del primer hombre. El tercer libro se llama el de las generaciones del hombre, y este es el libro de los completamente justos. En el día en que Dios creó al hombre a la semejanza de Dios, pues con esto el todo fue completado arriba y abajo, y ambos fueron establecidos según una pauta. Los creó varón y hembra. El uno incluido en el otro. Abba dijo: Dios efectivamente envió abajo un libro a Adán, en cuyo libro Adán conoció la sabiduría superior. Más tarde llegó a manos de los hijos de Dios, los sabios de su generación, y quien tuviera el privilegio de recorrerlo adquiría de él la sabiduría superior. Este libro se lo trajo a Adán, el amo de los misterios, precedido por 3 mensajeros. Cuando Adán fue expulsado del jardín de Edén, trató de conservar este libro, pero el libro huyó de sus manos.
Por eso suplicó a Dios con lágrimas por su regreso, y le fue dado de nuevo, para que los hombres no olvidaran la sabiduría, y para que pudieran procurar obtener conocimientos de su amo, y así la tradición nos dice luego que también Enoch tuvo un libro, que procedía del mismo lugar que el libro de las generaciones de Adán. Esta es la fuente del libro conocido como el libro de Enoch. Cuando Dios lo tomó, Él le mostró todos los misterios superiores, y el árbol de la vida en medio del jardín y sus hojas y ramas, todo lo cual se puede encontrar en su libro. Felices aquellos de exaltada piedad a quienes se reveló la sabiduría superior, y que nunca la olvidaron, como está dicho el secreto del Señor está con quienes lo temen, y su pacto para hacer que ellos lo conozcan. Y el Señor dijo mi espíritu no disputará nunca con el hombre, que es carne. Ajá dijo en ese tiempo la corriente que perennemente fluye acostumbraba a sacar el espíritu celestial del árbol de vida y derramarlo en el árbol que ampara la muerte, y así, el espíritu continuó en el cuerpo de los hombres por largos días, hasta que se tornaron malos y se inclinaron al pecado. Entonces el espíritu celestial partió de ese árbol en el momento de la entrada del alma en los hijos de los hombres. Eleazar dijo que la palabra Beschagán porque él significa Moisés, que hizo que la luna brillara, y esto capacitó a los hombres a morar en el mundo por largos días. Y sus días serán 120 años. Esto es una referencia a Moisés por mediación de quien se dio la ley y, así, otorgó a los hombres vida del árbol de la vida. Y, en verdad, si los hijos de Israel no hubieran pecado, habrían sido una prueba contra la muerte, porque el árbol de la vida fue traído abajo para ellos. Todo esto fue por Moisés, llamado Beschagán, y de ahí que hemos aprendido Moisés no murió pero fue recogido del mundo, e hizo que la luna brillara, siendo bajo este aspecto como el sol, el cual, después de ponerse, no expira, sino que da luz a la luna. Según otra explicación, traducimos porque él, es decir, el espíritu, es también carne, es decir, es convertido en carne, en el sentido de que siguiendo al cuerpo busca los placeres de este mundo. Isaac dijo las generaciones que siguieron en los pasos de Seth fueron todas piadosas y justas. Subsiguientemente, cuando las artes de la guerra que practicaron hasta que llegó Noé y les enseñó las artes de la paz y la agricultura, pues primero no acostumbraban sembrar y cosechar, pero luego lo consideraron necesario, como está escrito mientras la tierra permanecía, siembra y cosecha. Eleazar dijo Dios restablecerá un día el mundo y fortalecerá al espíritu de los hijos de los hombres de modo que puedan prolongar sus días por siempre, como está escrito pues como los días de un árbol serán los días de mi pueblo. Y también él ha deglutido la muerte por siempre, y el Señor Dios limpiará las lágrimas de todos los rostros, y el reproche de su pueblo será eliminado de toda la tierra, pues el Señor lo ha dicho. En el comienzo. Judá dijo había dos casas, la primera casa y la segunda casa, una más alta y una más baja. Hay dos una más alta y una más baja, pero todas forman una sola. La vez más alta abre las puertas a cada lado, y cuando se combina con Reschit forma el comienzo en la lista de las partes componentes del edificio. Isaac dijo en el nombre de Eleazar este Bereshit es la forma comprensiva que abarca todas las formas. Este es el sentido interno de las palabras esa era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor es decir, la apariencia en que son indiscernibles las otras 6. De ahí que analizamos la palabra Bereshit en Baraeshit creó 6. Cuando los 6 colores entran en esta apariencia, ella se prepara para reflejarlos y, a través de ellos, mantener en marcha el mundo. Pero el crédito de ello debe adquirirse no a este grado solamente, sino a todos los 6. Y se citó aquí el versículo las flores aparecen sobre la tierra, ha llegado el tiempo de cantar, y en nuestro país se oye la voz de la tórtola. Las flores, dijo, aluden a los 6 grados. Las palabras ellas aparecen sobre la tierra, significan que son formas reflejadas en el grado llamado así. Es entonces que el tiempo de cantar llega, es decir, para alabar y laudar. Abba dijo el mundo supremo está envuelto en misterio, y también todos sus atributos, porque constituye un día separado de todos los otros días. Cuando creó y produjo esos otros 6. A causa de su incomprensibilidad, la escritura empieza con la palabra Bereshit, creó 6, sin decir que creó. Pero cuando llegó a la creación inferior, dio un nombre al creador, que ahora era descubrible, y dijo Elohim creó los cielos y la tierra. Así, lo primero, que es lo más elevado, permanece envuelto en misterio, mientras que lo inferior es descubierto, de modo que la obra del santo, bendito sea, pudiese, a la vez, ser oculta y descubrible. De manera similar, el nombre santo es, en la doctrina esotérica, a la vez oculto y descubierto. Los, cielos la partícula que indica que los cielos inferiores, fueron creados para el mundo inferior. De manera que la palabra Beten y la tierra señala la tierra inferior y todos sus productos según la pauta superior. Y la tierra era informe y vacía como lo hemos explicado. La tierra aquí es la tierra superior, que no tiene luz propia. Primero estaba en su propio estado, pero ahora vacía e informe, habiendo disminuido ella misma y su luz. Todo carencia de forma, vacío, oscuridad y espíritu fueron los 4 componentes del mundo que comprendía. De ahí que la tierra era informe y vacía de oscuridad y espíritu. Y
Dios dijo que haya luz. Isaac expresó: de estas palabras aprendemos que Dios desarraigó esos retoños de que hablamos y volvió a plantarlos. De ahí la expresión y hubo luz, implicando que la luz ya había existido. Judá confirmó esta idea con el versículo: la luz es sembrada por el Sadik, siendo esta la mencionada en el versículo que hizo salir justicia Sadik del oriente. Y Dios vio la luz y dividió. Isaac dijo: esto implica, como hemos explicado, que él previó las obras de los malvados y almacenó la luz aparte. Abba dijo: él vio su radiación resplandeciendo de un confín del mundo al otro, y concluyó que era mejor almacenarla para que los pecadores no se beneficiaran de ella. Simeón dijo: la expresión Dios vio la luz que era buena, significa realmente Dios decidió que la luz solo ha de ser buena, es decir, que nunca ha de ser un instrumento de ira. Está dicho que era bueno a ojos del Señor para bendecir a Israel. Y esto lo prueba el final del versículo: y Dios dividió la luz de la oscuridad. Porque, aunque luego unió luz y oscuridad, esa luz, sin embargo, continuó emanando de la radiación superior, y, a través de esta radiación, trae alegría a todos. Esta también es la mano derecha por la que las letras más profundamente grabadas se hallan coronadas, como ya se explicó. Al almacenamiento de la luz primordial se refiere el versículo: cuán grande es tu bondad que has elevado para quienes te temen, que has reservado para los que te temen, que has guardado para quienes confían en ti. Y fue noche y fue mañana, día 1. Noche del lado de la oscuridad y mañana del lado de la luz. Y porque están juntas, la escritura habla de día 1. Judá dijo: la razón por la que está escrito y fue noche y fue mañana para cada día es para mostrar que no hay día sin noche ni noche sin día, y los dos no pueden separarse. Y se dijo: el día en que la luz primordial emergió extendida a todos los otros días. De ahí que la palabra día se repite para cada uno de ellos. Eleazar dijo: lo aprendemos del hecho de que la palabra mañana se emplea en conexión con todas ellas, y mañana proviene solamente del lado de la luz primordial. Simeón dijo: el primer día acompaña a todos los otros, y él los abarca a todos, para mostrar que no hay brecha entre ellos y todos se fusionan uno con otro. Otra explicación de las palabras que haya luz es que haya una extensión de esta luz hacia abajo, para formar los ángeles, que fueron creados el primer día, y tienen existencia permanente en el lado derecho. Además, la palabra que en el cuarto versículo puede tomarse para indicar el espejo no claro fue creado junto con el espejo claro. Eleazar dijo que señala la creación de todos los ángeles, que provienen del lado de la luz, y que continúan todos brillando tan espléndidamente como al comienzo. Que haya un firmamento en medio de las aguas. Judá dijo: con esto las aguas superiores fueron separadas de las aguas inferiores, siendo el firmamento una extensión de las aguas, como se ha explicado. De manera similar, que divida, es decir, las aguas superiores de las aguas inferiores. Y Dios hizo el firmamento. La palabra hizo indica que Dios le dedicó particular cuidado, y lo dotó con gran poder. Isaac dijo: en el segundo día fue creada la Gehenna para los pecadores, en el segundo día, también, fue creado el conflicto. En el segundo día la obra comenzada no concluyó y por eso, las palabras "y era bueno" no se emplean en relación a ella. Solo en el tercer día fue concluida la obra del segundo. De ahí que en el relato del tercer día encontramos dos veces la expresión "que era bueno", una con referencia a su propia obra, y una con referencia a la del segundo día. En el tercer fue enmendada la deficiencia de la del segundo. Fue eliminada de ella la discordia, y se extendió la misericordia a los pecadores en la Gehenna, cuyas llamas fueron atemperadas. De ahí que el segundo día es abarcado y completado en el tercero. Un día, Hillá, estudiando con Simeón, dijo a este: dices que la luz fue en el primer día y la oscuridad en el segundo y las aguas se separaron y surgió la discordia. ¿Y por qué no se terminó toda la obra en el primer día, cuando la derecha aún comprendía la izquierda? Él contestó: esta es la verdadera razón porque hubo discordia, y de ahí que fue necesario que interviniera el tercer día y restaurara la concordia. Que la tierra produzca hierba. Esto indica la unión de las aguas superiores con las inferiores como para dar fruto. Las aguas superiores generan, y las aguas inferiores las llaman como la hembra al varón, porque las aguas superiores son masculinas y las inferiores femeninas. Simeón dijo: todo esto tiene lugar arriba y abajo. Se dijo: si es así, dado que hemos puesto Elohim Hayim, Dios viviente, arriba, hemos de poner simplemente Elohim abajo. No es así, pero la verdad es que la generación solo es abajo. De acuerdo a nuestra explicación de las palabras, estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados Bibariam, o, como lo explicamos, que fueron creados con mientras el de arriba es el padre de todo. El otro es una creación, y por eso es la tierra que trajo productos Doledot, siendo puesto en cinta como una femenina por un masculino. Eleazar dijo: desde el comienzo estaban latentes en la tierra todas las fuerzas, pero ella no dio sus productos hasta el sexto día, como está escrito que la tierra produzca alma viviente. Es verdad que está escrito que en el tercer día la tierra produjo hierba, pero esto solo significa que llevó sus fuerzas a un estado de preparación, y todos sus productos permanecieron latentes en ella hasta el debido tiempo. Primero fue vacía y sin forma, luego fue debidamente preparada y provista con simientes y hierbas, plantas y árboles, y finalmente los hizo salir.
De manera similar, las lumbreras no emitieron su luz hasta el tiempo debido. Que haya lumbreras en el firmamento del cielo. La omisión de la baf de la palabra Meorot, de modo que se puede leer Meorot maldiciones, indica la inclusión de la mala serpiente que ensució a la luna y la separó del sol, haciendo que la tierra fuese maldecida. La palabra Yei, estando en singular, muestra que la palabra lumbreras se refiere a la luna, mientras que el firmamento del cielo se refiere al sol. Así, toda la expresión indica que ambos eran entendidos como unidos de modo de mirar los mundos arriba y abajo, como lo muestra la expresión encima de la tierra. Por la luna se hace todo cálculo de tiempo. R. Simeón dijo las medidas y la determinación de las estaciones y los días intercalares se hacen todos por la luna, y no por las esferas superiores. R. Eleazar le dijo es así. Nuestros colegas no hacen toda clase de cálculos y medidas por las esferas superiores. Él contestó no, el cálculo se hace por la luna, y esta es una base para proseguir. R. Eleazar objetó después que está escrito y ellas serán señales. R. Simeón contestó que la palabra para señales o tot está escrita defectuosamente, lo que muestra que solo significa una, mientras que la expresión ellas serán alude a las muchas fases de la luna, que hacen que sea como un depósito con varios objetos, aunque siempre la luna única, que es la base de contar. Considera esto. Hay cierto punto que es el comienzo del número, y que ya no puede ser analizado. Hay arriba un punto no revelado e incognoscible que es el punto de partida para la numeración de todas las entidades ocultas y recónditas. Correspondiéndole hay un punto abajo que es cognoscible y que es el punto de partida para todo cálculo y numeración. Por consiguiente, aquí está el lugar para toda medida y numeración de estaciones y días intercalares y festividades y sábados. Los hijos de Israel que adhieren a Dios calculan por la luna, y ascienden a la altura como está escrito, y adherís al Señor vuestro Dios. Que las aguas rebosen con enjambres de criaturas vivientes. R. Eleazar dijo ya hemos explicado que esas aguas inferiores rebosaban y producían, como las de arriba. Así hay acuerdo. Y pájaros para volar sobre la tierra. La forma Yehofof volar es peculiar. R. Simeón dijo aquí hay una alusión mística pájaros se refiere al ángel Mijael, del cual está escrito y uno de los serafines voló a mí. Volar se refiere a Gabriel del cual está escrito el hombre Gabriel al que primero he visto en una visión en la que hubo que volar velozmente. Sobre la tierra. R. Abba dijo este es Rafael, literalmente, curador de Dios, que está encargado de curar la tierra y por el cual la tierra es curada de modo de proporcionar una morada para el hombre, cuando también él se cura de sus enfermedades. Sobre el haz del firmamento del cielo este es Uriel. De ahí el texto continúa y Dios creó los grandes monstruos marinos. R. Eleazar dijo estos son los 70 grandes capitanes designados para las 70 naciones y para eso fueron creados, para controlar la tierra. Y cada criatura viviente que se mueve. Estas designan a Israel, cuyas almas efectivamente derivan de la viviente Jaya de que hemos hablado, y que se llama una nación sobre la tierra. Que las aguas produjeron abundantemente según sus especies. Esto designa a los que estudian la Torá. Y cada ave alada según su especie, estos son los justos entre ellos, en cuya virtud son alma viviente. Según otra explicación estos son los ángeles, enviados como mensajeros de Dios al mundo, de quienes ya hemos hablado. R. Abba dijo que alma viviente designa a los hijos de Israel, porque son hijos para el Todopoderoso, y las almas de ellos, que son santas, vienen de él. ¿De dónde, entonces, vienen las almas de otros pueblos paganos? R. Eleazar dijo ellos obtienen almas de los lados de la izquierda que acarrean impureza, y por eso son todos impuros y contaminan a los que tienen contacto con ellos. Y el Señor dijo que la tierra produzca alma viviente, esto incluye todos los otros animales, fuera del hombre, cada uno según su especie. R. Eleazar dijo la repetición de las palabras según su especie confirma lo que dijimos antes, que alma viviente se refiere a Israel, que tiene almas vivientes de arriba, y ganado y cosas que se arrastran y bestias sobre la tierra a los otros pueblos, que no son alma viviente, pero que son como hemos dicho. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Es decir, participando de 6 direcciones, compuestas de todas, según la pauta superior, con miembros dispuestos como para sugerir a la sabiduría esotérica, criatura totalmente excepcional hagamos al hombre la palabra Adam hombre implica masculino y femenino, creados completamente por la sabiduría superior y santa. A nuestra imagen, según nuestra semejanza estando los dos combinados, de modo que el hombre pudiese ser único en el mundo y gobernar sobre todo. Y Dios vio todo, et col, que él había hecho, y contempló que era muy bueno. Aquí la palabra muy corrige la omisión de las palabras que era bueno en el relato del segundo día. En el segundo día fue creada la muerte, y, según nuestros colegas, la expresión muy bueno se refiere a la muerte. Y Dios vio. Seguramente él había visto todo antes, pero la escritura indica aquí por la partícula acusativa, et que Dios vio ahora también todas las generaciones que hubieran de ser, y cada cosa que hubo de ocurrir en el mundo en cada generación antes de que llegara a existir. Que él ha hecho estas palabras indican todas las obras del periodo creador relatado en la sección Bereshit, en el que se creó el fundamento y la base de todo lo que subsiguientemente hubo de ser y ocurrir en el mundo.
Dios previó todo y colocó todo potencialmente en la obra de la creación. La palabra Aeschischi el sexto contiene aquí el artículo definido que no se empleó al enumerar los otros días. Esto es para indicar que cuando el mundo fue terminado el masculino y el femenino estaban unidos como para formar un todo único, con sexto, que es el fundamento. Estuvieron terminados, esto indica que estuvieron completados en cada detalle. Estuvieron completados de cada lado y completamente equipados con todo. Eleazar comentó el texto: cuán grande es tu bondad que has dispuesto para los que te temen, has forjado para quienes ponen su confianza en ti, ante los hijos de los hombres.